Ahora sí, ya vamos a lo que nos truje Chencha. Bueno, vamos a regresar otra vez a esta compartición de este repaso que estábamos haciendo, porque de verdad para nosotros es importante que pues volvamos como que al inicio, ¿no? También porque como es tanta información, este repaso obviamente lo vamos a tener que estar haciendo en cada una de estas sesiones para que ustedes puedan seguir recordando los motivos y los porqués de esta, obviamente, de todas estas sesiones, porque de verdad este es muy bonito este estándar, sin embargo, pues sí, necesita mucho de su atención y sobre todo de que ustedes puedan capturar lo mejor posible para que puedan trasladarlo en su curso, sobre todo porque verdaderamente ustedes van a empezar a, pues obviamente también a compartir en algún momento dado pues sus cursos. Entonces, si lo quieren hacer ya de manera profesional, pues van a tenerlo que tener en mente de que van a irlo puliendo a cada vez que ustedes vayan realizando un curso o una sesión. También para las personas que por supuesto se dedican a la docencia, esto les va a optimizar a lo mejor tiempos y van a poder obviamente pues continuar con este proceso. Ok, vamos a darle duro. Por ahí alguien se está metiendo su micrófono, por favor. Ros, puedes apagarlo. Te agradezco muchísimo, gracias. Y bueno, pues vamos a recomenzar otra vez porque otra vez se me está olvidando grabar, pero vamos a darle inicio a esto y darle entrada. Pues como bien, es importante que ustedes para que puedan organizar su curso, pues consideren algunos elementos previos, ¿no? Ya estábamos hablando de esta lista de verificación que se enfoca en una lista de requerimientos. Su curso obviamente pues necesita tener todo lo necesario y lo pertinente para poder desarrollar la sesión o el curso en general. Aunque ese estándar habla de un curso, recuerden que vamos a tener que bajarlo solo para una sesión para que logren la certificación de manera exitosa. Pero eso no quiere decir que no lo van a estar practicando cuando empiecen ustedes a redactar sus propios cursos de lo que ustedes se desarrollen. Y en efecto, estábamos hablando que también es importante la relación, ¿no? Del dominio de aprendizaje con el objetivo. Y estos dominios de aprendizaje, pues justamente se basan en identificar, organizar y jerarquizar, pues todo este proceso de enseñanza-aprendizaje para que sus participantes adquieran conocimiento en esa sesión o en ese curso. Recuerden que tenemos tres tipos de objetivos que Benjamin Bloom nos dio a conocer, que es el psicomotriz, que tiene que ver con toda esta parte manual, el cognitivo, que tiene que ver con toda la parte del conocimiento, el dominio afectivo, que es la forma en la que procedemos, y pues aunque no es un dominio, justamente se integra a este estándar de competencia y se le reconoce como el dominio relacional social. Obviamente ustedes creo que deben de recordar que el dominio pues está en su verbo y ese verbo va a ser el que van a utilizar en su objetivo. Cuando tienes conocimiento ya de ese verbo, que espero que ustedes ya estén pensando justamente en cómo van a objetivar su curso, pues podrán definir el perfil de ingreso. Es muy importante que este perfil ustedes lo diseñen de tal manera que puedan ustedes mismas pues pedir o exigir qué tipo de conocimientos y habilidades debe de tener la persona, sobre todo cuando van a realizar o ejecutar algunas acciones que puede ser, por ejemplo, pues de cómputo o puede ser a lo mejor algún programa en específico o a lo mejor alguna técnica de deporte o artes marciales. Entonces, por supuesto, ustedes pueden definir qué tipo de perfil de personas quieren que entren a este curso. Ahora bien, si ustedes ya saben cuál es el dominio de su curso y el nivel que debe de tener, pues sería importante que ustedes empiecen a comprender de cómo van a trabajar esa jerarquía de sus objetivos. No sé si alguna de ustedes ya tiene desarrollado esta parte, si han alcanzado o se han detenido a pensar cuál es ese dominio que va a predominar aún más en su curso y obviamente toda esta parte que tiene que ver con el objetivo. Pues justamente recuerden que ustedes también en esa primera sesión con el doctor Bertis estuvieron viendo la jerarquía de los objetivos, que tiene que ver con el general, particular y específico. Y esto también será de acuerdo y con base a su contenido temático, o sea, el desarrollo de su curso y todas estas acciones simples que estarán relacionadas con el nivel del objetivo. Y en efecto, ustedes no pueden poner
o sobreponer a lo mejor, obviamente, un objetivo pues de mayor, obviamente, alcance. ¿Por qué? Porque a lo mejor el particular, pues obviamente no va a tener relación con este. Entonces deben de pensar que deben de ir de justamente de lo más simple a lo más complejo, incluyendo en sus objetivos, no solamente en sus contenidos temáticos. Entonces obviamente sus objetivos pues deben de estar desarrollados de esta manera. También ustedes estuvieron viendo el nivel y obviamente el nivel se relaciona y tiene que ver mucho con la competencia o el resultado esperado para que ustedes puedan alcanzar y sus participantes logren alcanzar dentro de ese curso. Y sobre todo, pues sería importante que ustedes aquí se pongan a repasar la taxonomía de Bloom. Por supuesto, se la vamos a compartir como material para que ustedes puedan ir observando dichos niveles. Y obviamente es importante que ustedes ya vieron y aclararon a lo mejor con el doctor Virtis toda esta cuestión del dominio relacional social que tiene que ver pues, con el saber convivir, con los principios de tolerancia y colaboración. Y recuerden que se debe de ser transversal. Eso quiere decir que debe de atravesar todos y cada uno de los contenidos temáticos. Y por supuesto, yo les mandé un video donde les estaba mencionando que igual cuando son, por ejemplo, ¿no? Un policía de tránsito, pues obviamente él se va a basar bajo esos principios de tolerancia y no los va a poder modificar, por supuesto, tampoco un policía. Entonces ustedes deben de pensar si sí o no y en qué objetivo. Más bien deben de poner esto del dominio relacional social, ¿no? Que tiene que ver con estas normas y este proceder en colaboración, porque por supuesto así van a estar durante ese momento. La sesión anterior, pese a que yo les compartí mucha información y les empecé a explicar de manera descriptiva la forma en la que íbamos a desarrollar la planeación, pues sería importante que volvamos a repasar, pues, por qué es importante diseñar. Y el objetivo justamente de esa sesión era que ustedes fueran capaces de desarrollar la estructura de cualquier curso de capacitación y de su sesión, pues a través de los objetivos, de la secuencia didáctica, de su plan de curso y las técnicas aplicadas en todas y cada una de las actividades por realizar, pues en el plan de sesión. Y en efecto, pues este plan de sesión está enfocado en uno de los elementos justamente de este estándar. Es el producto número 2. Recuerden que esto se va a entregar por escrito y es algo verificable y sustentable y obviamente pues tiene que ver justamente con todas esas acciones que vamos a organizar pues para alcanzar el objetivo y en general lo que se va a tratar nuestro curso. Nosotros anteriormente, antes de que este se renovara, pues se le llamaba también carta descriptiva. También pueden utilizar el nombre sin ningún problema, pero para fines, obviamente, de la certificación, pues también podemos reconocerlo como guía instruccional, como programa, como planeación didáctica también, y por supuesto, carta descriptiva. Esta se va a hacer, se va a intentar hacer a través del formato de tablas. Entonces, la metodología que va a aplicar justamente va a ser a través de las secuencias didácticas. Este ordenamiento que está enfocado a los momentos de la capacitación, por supuesto, pues tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Y obviamente cada una de estas etapas pues debe de estar referida justamente a cómo van a elaborar ese plan. Evidentemente el inicio pues también tiene otros nombres, se le reconoce como apertura o como encuadre. Anteriormente nosotros tenemos que separar el encuadre del inicio, sin embargo ya es reconocido parte del inicio y tiene que ver con toda esta organización de todo su curso. La forma en la que ustedes van a lograr presentarlo y cómo lo van a presentar, pues con acciones justamente necesarias para que ustedes puedan darlo a conocer, o sea, dar a conocer en general qué es lo que se va a tratar su curso, qué tipo de reglas, y recuerden que estamos ahorita en una situación de pandemia a nivel mundial y sin embargo, pues debemos de tener esa precaución y la forma en la que vamos a interactuar durante todo ese momento. También viene la parte del desarrollo, que esta justamente ya está enfocadísima más en su desarrollo de sus temas, en el contenido temático y todas las actividades que estén hiladas o vinculadas, pues para fortalecer ese conocimiento de su contenido. Ustedes pueden desarrollar ahí todas las actividades, incluso pueden ustedes abonarle y darle a lo mejor un peso de ponderación para que puedan acreditar las personas,
pero es importante que sí consideren que aquí es donde viene la parte más importante, donde ustedes van a desarrollar cada uno de sus temas y sería importante que sí consideren que lo tienen que hacer igual de lo simple a lo complejo. Y obviamente, la etapa del cierre. En esta etapa, pues es justamente la conclusión ya de toda su sesión. Recuerden que, pues, estamos hablando también de un curso y pueden tomar una sesión de un curso que ustedes ya tengan desarrollado. Sin embargo, igual para fines de certificación y de esta evaluación, pues va a ser una sola sesión. Aquí se debe de resumir completamente todo el curso y quienes lo tienen que hacer, pues sus participantes y ustedes tienen que empezar con ello. Se van a valorar la continuidad del tema, lo que les faltó obviamente por desarrollar y por supuesto los compromisos de aprendizaje y recomendaciones que deben ustedes de implementar para que esto se vaya trasladando no solamente pues en la parte laboral, sino también en la parte personal y obviamente la utilidad. Todo el tiempo van a estar considerando la utilidad y el beneficio justamente de este curso. No deben de olvidarlo y además también va a ir acompañado dentro de esta secuencia didáctica y en todas las etapas, tanto de inicio, desarrollo y cierre, pues todas las técnicas instruccionales, que es la expositiva, la diálogo-discusión, la de demostración-ejecución y por supuesto las técnicas grupales. Estas técnicas grupales son favorables pues obviamente para su curso. Tenemos obviamente la de integración, que esa es la más importante porque es la que permite la confianza y la colaboración. Y por supuesto pues también que se vayan conociendo los participantes. Y tenemos también obviamente otras dos. En este caso pues tiene que ser la energizante, que esta va plenamente en el desarrollo y esa trata para que la gente vuelva después de que tuvieron a lo mejor un descansito o alguna situación, obviamente, que ya no estén prestándoles mucha atención y su energía esté bajando del participante, pues ustedes puedan regresarlos a su curso y puedan regresar con esa energía con la que estaban empezando o muchísimo mejor de esta. Y la del cierre. Esta enteramente, pues ustedes pueden desarrollar justamente todo el resumen del curso y pidiéndoles a todos que participen. Y por supuesto, sé que dentro de los criterios del estándar, pues van a decir ustedes cómo voy a aplicar pues estas técnicas tanto instruccionales y grupales. Evidentemente, pues ustedes mientras mencionen las tres que nos pide, tanto instruccionales como grupales, pues estará cubierto y ustedes también van a decidirlo porque no en todos, obviamente los cursos, sobre todo cuando son más de demostración, pues va a costar un poco más de trabajo. Sin embargo, les voy a dar el tip donde sí pueden meterlas y quedaría cubierto relativamente pues estas observaciones que como evaluadora tendríamos que hacer. En la parte de inicio, apertura de encuadre, pues fíjense que también van a aplicar tanto la técnica grupal de integración y cuando ustedes van a iniciar, por ejemplo, ustedes le pueden pedir a sus participantes que se conozcan un poquito diciendo su nombre, sus colores favoritos o algo relacionado a lo que ustedes van a desarrollar de su curso o de su sesión, pero van a tener que iniciarlo con la técnica instruccional de demostración-ejecución. Entonces, ustedes siempre, cuando escuchen esta técnica de demostración-ejecución, ustedes son los primeritos que van a tener que poner el ejemplo y van a tener que iniciar esta actividad. Entonces, por lo tanto, ya estaría cubierta tanto la técnica grupal de integración como la técnica instruccional de demostración-ejecución. Igual también en esta etapa de inicio, pues pueden presentar y van a presentar de manera general el curso como ya les había comentado e incluso ustedes se tienen que presentar. Entonces aquí ya podrían aplicar pues la técnica instruccional expositiva, que esa es todo el tiempo la que mayormente van a ocupar durante todas el momento o la secuencia didáctica. Sin embargo, pues no en todas las situaciones y actividades caben. Entonces también sería importante que ustedes pensaran cuáles son estas técnicas y cómo podrían aplicarlas. Y por supuesto, al momento de que ustedes van a discutir en esta parte de inicio los objetivos, el contrato de aprendizaje, que recuerden que este es muy importante porque trata de los compromisos y las expectativas que tienen ustedes sobre las personas que van a interactuar en su curso, como también la expectativa y obviamente los compromisos que van a adquirir pues los participantes con ustedes, ¿no? O que van a ser instructores. Y por lo tanto, pues ahí pueden empezar a generar el debate, el diálogo y la discusión, porque sí se menciona dentro del estándar que tienen que cubrir justamente esta discusión, si están de acuerdo o no,
o también las reglas de operación y de interacción que van a tener. Entonces también ustedes pueden ahí aumentar o quitar alguna de esas reglas, pero va a depender mucho del consenso y la colaboración. Y por lo tanto, si nos vamos al desarrollo, que les decía que ahí sí van a tener que, sí o sí, aplicar algunas técnicas grupales, pues en este caso está la de activación energizante y otra vez van a ustedes a ocupar la técnica instruccional de demostración y ejecución, iniciando la actividad. Igual cuando se desarrolla todo su contenido de temas, pues ¿quién es la persona que va a exponer? Pues en efecto ustedes, entonces por lo tanto van a utilizar la técnica expositiva y por supuesto en el desarrollo siempre se debe de discutir la utilidad y los beneficios de cada tema. Eso nunca lo deben de olvidar ni dejar pasar por alto y obviamente esto también va a hacer que igual sus participantes interactúen bajo el diálogo, discusión o debate. Y ustedes van a ser los mediadores en este caso y van a poder controlar el tiempo e incluso también pues las reglas de participación y por supuesto de operación como el respeto y obviamente pues enaltecer esta parte de lo relacional social, ¿no? De convivir con tolerancia. Y bueno, la parte del cierre. En esta tienen que generar una técnica grupal de cierre y personalmente yo he visto muchas técnicas. La más sencilla es que ustedes le propongan a todo el grupo que genere pues básicamente el resumen de todo el curso, pero va a ser necesario que ustedes comiencen. Y obviamente pueden utilizar pues la técnica de demostración y ejecución. Igual tienen que presentar los compromisos y todas las recomendaciones de todo su curso, no solamente con el material que ustedes están utilizando, sino también pues generarles que interactúen o que busquen más información para su formación y entonces igual ustedes ahí van a terminar exponiendo y van a utilizar pues la técnica expositiva y por último pues igual al final tienen que ver la comparación si se lograron o no las expectativas y si se cumplieron o no los objetivos que desde un inicio presentaron en esta parte de la apertura o del encuadre y obviamente como ya los discutieron pues si hay alguna modificación sería muy interesante si se respetaron o no estas expectativas o cumplimientos de objetivos o si durante todo el curso se fueron modificando conforme a las expectativas de cada uno de los participantes. Y por lo tanto, pues van a tener que utilizar el diálogo, discusión o debate. Muy bien. Ahora sería importante que ustedes consideren cuáles son esas características y elementos que deben de cubrir. Justamente este tema está muy relacionado con lo que van a ver con el doctor Miguel Ángel Vértiz, porque aunque no lo crean, toda la segunda parte, que es el segundo elemento, ya se trata de puro desempeño. Todo lo que ustedes van a demostrar y ejecutar durante su proceso de, obviamente, de evaluación y de certificación. Van a tener que saber cómo conducir esa sesión, ya sea para su curso o ya sea para su sesión. Y sería importante que ustedes fueran descubriendo cuáles son esos elementos y, por supuesto, cómo esta parte que les acabo yo de mencionar, pues va a terminar integrándose relativamente en lo que sigue. Y pues me gustaría presentarles el objetivo de esta tercera sesión, que ustedes sean capaces de conducir la sesión, diferencien los momentos de capacitación, que puedan seleccionar y desarrollar pues las actividades, las técnicas instruccionales y las técnicas grupales necesarias y pertinentes para su curso de capacitación. Y eso es lo que pretendemos que el día de hoy observen y vean. Y por supuesto los voy a dejar de la mano del doctor Miguel Ángel Vértiz para que pueda continuar con su proceso de alineación. Y pues yo me despido de ustedes. Te cedo la palabra, Miguel. Gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos, por formar a los chicos, porque realmente te extrañaron mucho y creo que les hace falta tu palabra y todo lo necesario para que puedan formarse. Hasta la Bien, próxima, chicos. Yo me despido. Linda noche, hasta luego. Ay, a todos. bueno, pues muchas gracias, Loreli. Bueno, pues me da mucho gusto acompañarles nuevamente. Vamos a continuar con este proceso, pero antes, bueno, en función de déjenme nada más mover aquí para reclamar el
los controles y poder yo aquí empezar también a compartirles mis diapositivas. Pues bueno, en función del repaso que les dio Loreli, pues me parecería importante antes de iniciar con esta sesión en la que ya estaríamos abordando el desempeño, pues preguntarles pues cómo van con sus objetivos, ¿no? Ver si tenemos algún avance que nos diera una idea de por dónde ayudarles mejor a construir su curso. Y bueno, eh, eh, y pues aprovechar para a partir de ahí seguir con esta dinámica y irla orientando de una mejor forma. Entonces, yo les preguntaría si tienen ahí alguna sugerencia, alguna idea, una propuesta si no del objetivo redactado, pues sí de algo que pudiese acercarse o dar una idea clara de por dónde va el objetivo de su curso y tratar de pues desarrollar una sesión que les pudiera pues a través de los ejemplos o de las ideas que pudiera transmitirles, ayudarles a encuadrar bien lo que tienen que ir haciendo. A ver, por ahí Iván, Claudia, Elizabeth, Ross, todos están por aquí. ¿Lo leo? Sí, si gustas leerlo, está bien, pues es un parrafito. Ok. El objetivo general es, los participantes expresarán alguna situación que les haya causado enojo utilizando una herramienta asertiva para regular la expresión de su enojo. Bien, bueno, hay algunos elementos que tendríamos que discutir. El para qué está claro, lo que tal vez habría que analizar bien es lo que se llama la condición de operación, pero más allá de eso, lo que sí me transmite es una idea muy, muy adecuada de que lo que tú logras, de que tú lo que buscas es dar herramientas para el control de las emociones, supongo específicamente el enojo, ¿no? Bien, vamos a ver, digo, la verdad es que desconozco mucho de ese tema, pero vamos a ver cómo podemos orientar ahí. Supongo que es un pues en el que las personas tienen que expresar mucho, ¿no? Expresar mucho emociones, hablar mucho de sí mismas y vas a dar alguna metodología. ¿Alguien más nos quiere compartir su planteamiento de curso? Hola, Hola, Ros, dinos. mi objetivo general es que el participante comprenderá y reconocerá las estructuras corporales correspondientes a la dinámica de su aparato vocal mediante ejercicios de respiración y dicción para mejorar la práctica de su voz. Está interesante que uses dos verbos, ¿no? Conocerá y reconocerá, pero lo demás es bastante claro. Este, eh, Conocer y reconocerá, pues tu punto, me imagino que también tu curso debe ir también bastante sobre el trabajo de la persona sobre sus propios elementos de voz, ¿no? Reconocerse sobre algunos principios y darás alguna metodología, supongo, pues son cursos que pueden, digamos, utilizar las mismas herramientas. Adelante, Claudia, dinos tu objetivo. Yo le hice unos pequeños cambios, voy a trabajar el mismo tema que saqué en el 301, pero sí cambié el objetivo. Dice, el participante identificará los elementos que conforman los factores de riesgo psicosocial, describiéndolos uno por uno, de acuerdo a la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo, para el mejoramiento de las condiciones en su centro de trabajo. Bien, pues ese de escribir, pues ese es un curso, según así como lo lees, pues un curso como bastante en términos de conceptos, ¿no? Definir elementos, supongo, mucho de ello recuperado pues de la teoría de los riesgos psicosociales, pero también de la norma, que es una norma, pues como toda norma, pues trae artículos y definiciones más bien de tipo de regulatorias, ¿no? Pues bien, ese curso me parece que donde vas a batallar es en las actividades, pero ahorita vamos a ver, bueno, Loreli ya les dio algunas recomendaciones, pero las actividades de demostración e ejecución, porque parece que lo que tienes son bastantes elementos conceptuales, pero todo se puede lograr. Vamos a ver cómo tratar de avanzar en eso. Iván, creo que nada más nos faltas tú, ¿cuál sería tu propuesta de objetivo?
Hola, voy a trabajar con el mismo curso del 301 y mi objetivo general es que los asistentes diseñarán evaluaciones con base en la plataforma LMS Moodle versión 3.9 en cursos previamente elaborados, dando cumplimiento a los elementos mínimos de configuración para cada actividad de acuerdo con el modelo 30-30-40 desarrollado por la Gerencia de Diseño Instruccional de la ULA. Muy bien, pues pues el objetivo, ese sí está muy clarito, me gustó, bueno, además, pues igual que Claudia, pues ya lo habían diseñado para el estándar de competencia 301, entonces están tomando lo mismo, van a ver que hay diferencias, seguramente ya las empezaron a notar, pero no son tan complicadas, entonces ustedes hasta aquí tienen una ventaja, pero hoy esa ventaja empieza a ser menos relevante porque hoy vamos a ver el desempeño, es decir, cómo implementar esto que ustedes en el 301 ya planearon, pues con mucho detalle, incluyendo manuales de instructor y participante, pero que a la hora de lo que no incluye el 301 es el desempeño, es decir, el momento de impartir el curso. Pero vamos a ver algunas recomendaciones. Voy a compartirles entonces una presentación que, bueno, ya tengo aquí preparada. Déjenme ponerla en pantalla completa. Ahí está. Vamos, esta es la sesión del día de hoy. Vamos a ver los desempeños que son realizar el inicio de... Estos son los desempeños que dice el estándar de competencia, ¿no? ¿Tienes levantada la mano, Claudia? ¿Vas a preguntar algo? No, perdón, se me quedó levantada, disculpe. Sí, no, discúlpame tú, lo que pasa es que ya no me di cuenta si era la misma mano, pero dije, mejor le pregunto. Bien, los elementos que están aquí señalados son los que señala el estándar de competencia 217.01 para este elemento que es la impartición del curso o conducir los cursos de capacitación. Es decir, ustedes tienen que demostrar a la hora de que están siendo o de que serán evaluados por, digamos, por la evaluadora del estándar de competencia, ustedes tendrán que dar un curso de forma real o de forma simulada, de tal manera que logren presentar todos estos desempeños o cubrirlos, que puedan ser observables. Realizar el inicio, el encuadre, apertura del curso, ya vimos eso, ahorita vamos a mencionar un poco más esos elementos, emplear la técnica grupal de integración, la técnica instruccional expositiva, la técnica instruccional demostración ejecución, la técnica instruccional diálogo, discusión o debate. Como ven, aquí el estándar de competencia pide que demuestren las 3 técnicas instruccionales, ¿no? Eso es un compromiso que ahorita vamos a ver cómo les podemos ayudar, porque hay cursos que, pues siendo muy prácticos, no necesariamente llevan las otras técnicas y viceversa. Siendo muy teóricos, no necesariamente llevan técnica instruccional, demostración, ejecución, por ejemplo, pero siempre hay forma. Ya Loreli les dio algunas ideas y los vamos a seguir apoyando para que se cumpla su desempeño a la hora que den el curso, ¿no? Facilitando el proceso de aprendizaje del grupo, manejan los equipos materiales, realizan la conclusión y realizan el cierre del curso. Bien, estos son los elementos que van a demostrar. Para este momento es muy importante lo que acaba de señalar Loreli en el resumen. Para este momento ustedes ya deben de tener diseñado el objetivo de su curso o bien pensado. Si no claramente bien diseñado, habrá un momento de tutoría individual donde cada uno y cada una vamos a revisar y hacer recomendaciones para que cumpla con todos los elementos y además sea un objetivo funcional. Deben tener diseñadas ya o pensadas sus estrategias de aprendizaje. Ya vieron en las sesiones que precedieron a esta, pues cuáles son las secuencias didácticas o momentos de capacitación que el estándar de competencia señala, pues lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre del curso. Entonces, en el inicio del curso, pues ustedes ya las actividades que tienen que presentar están señaladas en el estándar de competencia. Ya las mencionó también Loreli, pues son pues presentar los objetivos del curso, el temario del curso, establecer las reglas de participación, establecer también un acuerdo de aprendizaje con los participantes, establecer también el ajuste de las expectativas, una dinámica o una actividad de integración que debe incluir la presentación de los participantes y una actividad que tiene que ser la evaluación diagnóstica, que también la conocemos como una evaluación para la recuperación de conocimientos previos. Todo esto constituye el encuadre o inicio del curso.
tiene el propósito de construir un momento en el que el participante entienda, reconozca la importancia de lo que va a aprender, establezca un compromiso con su propio aprendizaje y esté dispuesto a poner atención y a desarrollar las actividades que le van a beneficiar en el cumplimiento del objetivo del curso. Hasta ahí es una primera secuencia y tiene ese único propósito. La secuencia del desarrollo, pues vamos a ver, bueno, ya quiero pasar a esta diapositiva, pero bueno, la secuencia del desarrollo tiene el propósito ya de ir detonando, desarrollando cada uno de los contenidos del curso con una serie de actividades que propone el estándar de competencia. Ahí es donde el estándar dice que deben de demostrar, pues, las técnicas instruccionales, deben de realizar una actividad para la movilización de saberes, deben brindar la información de los contenidos del curso, deben realizar una actividad motivadora, una evaluación intermedia y además una actividad de activación. Todo esto va en el desarrollo del curso y en el cierre del curso, pues desarrollar las actividades de recapitulación, de conclusión, establecer una discusión sobre la aplicación y los compromisos para seguir aprendiendo y aplicar una evaluación final. Estoy simplemente haciendo un desglose. Todo esto lo dice en el estándar de competencia. No se angustien si es mucha información. Todo esto está desglosado en lo que tiene que contener cada una de las secuencias didácticas, señalando por lo mismo que estos son los mínimos, es decir, cada uno de estas actividades que el estándar requiere son las actividades mínimas que debe contener. Puede tener otras, pero por lo menos esas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero exponerles aquí un poco es cuál es la dinámica, la estrategia que el estándar de competencia nos está proponiendo, aclarando que puede haber otras estrategias, ¿no? Ya habíamos señalado competencia, aunque todavía no hemos visto la sesión donde vamos a revisar las teorías del aprendizaje, que será la siguiente sesión, pues este estándar tiene una fuerte carga constructivista y humanista en cuanto a teorías, ¿no? O sea, habrá otras, por eso lo digo, porque tal vez una estrategia más conductista iría por otro sentido. Pero la estrategia que propone el estándar de competencia al recomendarnos todas estas actividades con estos elementos a través de las secuencias o momentos de capacitación que señala, pues es este ciclo, ¿no? Donde los primeros dos elementos, la atención y la recuperación de los conocimientos previos, están establecidas en el inicio del curso, ¿no? Por eso ahí es donde se establece las actividades de presentar el objetivo del curso, explicar los contenidos, explicar los beneficios del curso, porque tiene el propósito de que la persona, siendo una persona adulta, tome la decisión de aprender lo que le vamos a enseñar. Es decir, esté dispuesta al aprendizaje, ponga atención, despierte su interés, ¿no? Después hay otro momento que es la recuperación de conocimientos previos, ¿no? Además de hacer un convenio de aprendizaje o un contrato de aprendizaje con el participante en el cual asuma alguna responsabilidad con su propio aprendizaje, tenemos que hacer la evaluación diagnóstica que tiene esa función, más que, bueno, tiene la función de verificar también el perfil de ingreso, pero también tiene la función de hacer que la persona ponga en juego, es decir, evoque aquellos conocimientos o experiencia que tenga que ver con los temas del curso o que vaya a utilizar como conocimientos previos necesarios para poder abordar los siguientes, ¿no? Por eso también el perfil de ingreso es importante. Si hay conocimientos que no puede recuperar porque nunca los ha adquirido, pues posiblemente no va a poder aprovechar el curso correctamente. Entonces hay que vigilar bien el perfil de ingreso y la evaluación diagnóstica nos sirve para eso y para que la persona tenga claro qué es lo que va a poner en juego para poder aprender en ese momento. Eso está en gris porque hasta ahí termina la secuencia de inicio. Lo que sigue es una secuencia que llamamos de desarrollo. Aquí es donde viene ya la nueva información, es decir, el contenido propio del curso. Bueno, los que ya hicieron el 301, pues ya hicieron esta parte. Sí, bueno, aquí en el desarrollo, ahora sí, empezamos a desarrollar las unidades temáticas, los contenidos que hemos diseñado para que el aprendizaje, para que la persona obtenga un aprendizaje. El primer momento de capacitación tiene solamente esa finalidad, que es una finalidad importante. Una persona que no tiene interés en aprender, que no está dispuesta, no se preparó, pues va a costar trabajo que se enganche, ¿no? Pero bueno, en la parte azul, que es lo que quiero representar con ese color,
las fases de la propuesta de la teórica, por lo menos del estándar, para obtener un aprendizaje, pues cuáles son los elementos teóricos que tendrían atención. Uno, pues tenemos que darles nueva información. Una persona si no absorbe nueva información, no necesariamente, no, pues, más bien, ¿con qué va a trabajar el aprendizaje? ¿No? No necesariamente termina o construye un aprendizaje a menos que se trate de una habilidad que vamos a construir a partir de un conocimiento que ya de por sí tenía y que solamente vamos a concretar, ¿no? Pero, digamos, eso es una posibilidad. Por eso el estándar de competencia no nos propone que necesariamente tengamos esto. De hecho, ¿no? Esto yo lo puse como adicional. Nos propone que hagamos una movilización de saberes, ¿no? Es decir, un estudio de caso, un reto, una práctica, ¿no? Un experimento. Esas son actividades que nos pueden llevar a la movilización de saberes. Eso sí lo pone como requisito porque puede ser efectivamente que en nuestro curso las personas ya tengan información, la recuperamos en la evaluación diagnóstica y la ponemos en juego a través de una práctica muy concreta, ¿no? Pero idealmente muchas cosas requieren por lo menos algo de información. Por eso preferí ponerlo. La mayoría de los cursos requieren que demos algo de información adicional. A veces alguien dirá, bueno, es que mi curso no es muy práctico. Bueno, es que la información la podemos obtener de todos nuestros sentidos. No necesariamente es información que venga de una exposición del docente o del instructor o de una lectura de un manual. La información puede provenir de los sentidos del tacto, del olfato, del gusto, ¿no? Es decir, si es un curso de cocina, la información sobre los sabores la obtenemos a partir de las sensaciones del sentido del gusto, ¿no? Si es un curso, por ejemplo, de defensa personal, mucha de la información la obtenemos a partir de tocar las partes, de sentir, ¿no? Las partes débiles del cuerpo y de cómo podemos manipularlo, ¿no? Para hacer una defensa ante un ataque, ¿no? Esa es información que obtenemos a través del sentido del tacto, ¿no? Entonces, la información es lo que esa es la experiencia que vamos a construir para el aprendizaje de la persona. ¿Qué información y cómo, por lo tanto, te la voy a proporcionar? Te la voy a proporcionar. Hay muchas formas, no solamente las que dice el estándar, pero el estándar te dice que hagas por lo menos 3 o que experimentes con 3. Una es la instruccional con 3 técnicas. Con la técnica instruccional expositiva, ¿no? Con la técnica instruccional diálogo-discusión, que es a través de la discusión de las propias personas que participan, que ponen en juego su propia experiencia, y otra es la demostración-ejecución, ¿no? Te demuestro para que tú veas cómo sientas, cómo se puede hacer, ¿no? Pero una vez que damos información, la persona debe procesarla, es decir, empezar a hacer algo con esa información, la organiza, la cataloga, hace un mapa mental, hace una línea de tiempo y después un resumen, ¿no? O subrayar. Le damos un texto y que subraye lo más importante, ya de manera muy básica, pero ya es procesamiento de información. Y después, ahora sí, lo que dice el estándar que a lo que debemos de llegar es a la movilización de saberes. Pongo los elementos de nueva información y procesamiento de información porque muchos cursos serán así. Y porque además es el ciclo completo, es decir, yo no puedo llegar a la movilización de saberes sin información previa que tenga antes o que haya obtenido antes, aunque efectivamente en muchos cursos se trata simplemente de cerrar el aprendizaje con una movilización de saberes a partir de cosas que la persona ya sabe, ¿no? O información que ya tiene, ¿no? Por ejemplo, o el personal de archivo posiblemente ya conozca la ley de archivos y simplemente voy a hacer un taller para que aprendan a encuadernar correctamente los expedientes, ¿no? Bueno, pues ya no necesito enseñarles toda la ley de archivos, simplemente hago una recuperación del conocimiento previo, ¿no? A través de una evaluación diagnóstica, ahí se recuerdan cuál es la ley de archivos, lo ponen en juego y a la hora que están trabajando con el taller de encuadernación, pues están movilizando saberes a partir de la información que previamente tenían, ¿no? Y bueno, en naranja pongo lo que sería desde la propuesta constructivista el cierre del curso. El cierre del curso debe lograr una recapitulación de lo aprendido. Si bien la movilización de saberes me llevó a cerrar un aprendizaje, la recapitulación me va a permitir afianzarlo y entender cómo me va a servir en mi vida, ya sea laboral,
profesional o personal. Entonces, si yo entiendo que me va a seguir sirviendo, ese aprendizaje no solamente lo puse en práctica ahorita, no solamente fue una experiencia que fue vivencial, sino que además entiendo que la puedo utilizar en otros aspectos que pueden ser, digo, diferenciados, porque también me puede servir para otros aspectos de mi vida personal, también laboral, y esto me ayuda a afianzar el conocimiento y a hacer un compromiso para seguir aplicando lo aprendido y por lo tanto también seguir aprendiendo. Eso es lo que nos dice el estándar que desarrollemos, esta secuencia. Entonces, si nosotros o si ustedes se detienen un momento a pensar, lo que está aquí señalado en este círculo es una experiencia que vamos a conducir, es lo que una persona vamos a llevar en nuestro curso para que tenga una experiencia que termine con un aprendizaje. El aprendizaje se construye, digamos, bueno, en la época clásica, y estoy hablando de Aristóteles y 2000 años hacia adelante, si bien fue un periodo largo, ¿no?, en teoría educativa, pues en la época clásica, pues sí, se asumía que el conocimiento se transfería de los más sabios a los que no tenían conocimiento. Pero hoy en día sabemos que el aprendizaje, las personas aprendemos por nosotros mismos, ¿sí? Es nuestro cerebro y nuestros sentidos lo que a través de la experiencia van construyendo un aprendizaje. Claro que lo que una persona nos puede llegar a decir como nueva información es útil, ¿no?, para construir el aprendizaje, pero la nueva información en sí misma no es todavía un aprendizaje, es información y nada más. El aprendizaje se construye porque hice un recorrido así, sí, tuve una experiencia, ¿no? Y de eso se trata cuando ustedes conducen un curso. La propuesta de este estándar de competencia es que no solamente den información de algo, no solamente, por eso les señalaba Lorelí en alguna ocasión, que pues no vamos a juzgar cuánto sabes del tema, seguro que te lo sabes, ¿no? Lo que lo que el evaluador del estándar, ¿no?, de conocer o la evaluadora va a reconocer en tu demostración es que logres conducir a una persona o un grupo de personas las conductas en un curso que para ellos se represente una experiencia que tenga todos estos elementos, que lo haga poner atención, que recupere su experiencia previa, que reciba nueva información, sí, que la procese, que movilice saberes, es decir, que haga prácticas, haga práctico o de alguna forma construya en su propia experiencia lo que está aprendiendo y termine con una recapitulación, con una reflexión sobre cómo aplicar lo aprendido y cómo seguir aprendiendo. Entonces, para esa persona, lo que hicimos como instructores fue construirle una experiencia de aprendizaje y conducirlo en ella. Ese es el curso que ustedes en su plan ya deben de tener plasmado y diseñado a través de una serie de actividades. Ahora, ¿cómo van a desarrollar estas actividades? Pues bueno, lo que dice el estándar, presentar el curso, pero todo esto tiene este propósito, digamos, no nada más por soltarlo, ¿no? Presentar el curso, los objetivos, el contenido, señalar, hacer un contrato de aprendizaje, hacer una evaluación diagnóstica, establecer las reglas del curso. Todo esto tiene este propósito de hacer lo que está en gris, ¿no?, que sería el encuadre. Ahora, todas estas actividades las vamos a realizar con un conjunto de técnicas, ¿no? Y el estándar nos propone 3 técnicas instruccionales y 3 técnicas grupales que vamos a ver a continuación. Y con algunas recomendaciones que van a estar orientadas, o sea, a partir de ahora es muy importante la recomendación, porque la recomendación es algo que ustedes van a poner en su material didáctico, concretamente en su PowerPoint, para que en el momento que estén haciendo el desempeño, ya sea por los nervios, es decir, no dejemos cabos sueltos. Aquí yo sí les pido que sigan mi recomendación. Sé que a lo mejor van a decir, bueno, es que Miguel ha de pensar que pues no, que soy muy tonto, se me va a olvidar. Les juro que no pienso eso, pero lo que sí creo por experiencia es que, y por experiencia propia también, a mí me pasa, todo el mundo nos pasa, nos ponemos nerviosos y se nos puede pasar algo. Nos da prisa porque sentimos que el tiempo ya nos está ganando y como el tiempo es un factor de evaluación en el desempeño, tiene que cuadrar el tiempo que planifiqué con el tiempo que estoy usando. Me pongo nervioso, me estreso, algo que está fallando en la tecnología me puede estresar,
y entonces me puedo empezar a equivocar o a saltar pasos. Y en el caso del estándar de competencia, por lo que dije, ¿no? Es un ciclo, pues por lo que dije, el orden importa. Es decir, si yo me salto una actividad del inicio y ya estoy en el desarrollo, digo, me faltó la evaluación diagnóstica, no importa, la hago ahorita, no, ya te la pusieron mal. Tiene que ser en el momento en el cual no solamente tú la planificaste, sino en el cual corresponda a la secuencia, al momento de capacitación que el estándar de competencia señala que se debe de realizar. Porque pues justamente es una secuencia, es una experiencia que es un ciclo y que pues no debe ser aleatorio, ¿no? Entonces, no te lo puedes saltar y si te lo saltaste, pues ya de poco sirve recordarlo después, intentar hacerlo. Entonces, hecha esta aclaración, no estoy subestimando a nadie, pero sí les pido que ustedes mismas, ustedes mismos, lo consideren como una cosa que si bien puede estar siendo adicional, nunca estorba, nunca sobra, ¿no? Entonces, el estándar de competencia dice que cuando ustedes empiecen su curso, evidentemente, antes de empezar tienen que hacer la verificación de las condiciones del aula, etcétera. Ya pasamos todo eso. Van a empezar el curso, están en el momento en que están iniciando. Dice que deben presentarse frente al grupo. Es la primera actividad que el estándar dice que deben de realizar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues no pasa nada si nuestra primera diapositiva, bueno, además del nombre del curso, dice pues el nombre del instructor y un saludo, ¿no? Y alguna información adicional. Entonces, eso, fíjense bien, ayuda mucho a la evaluadora o al evaluador y a su propio proceso, porque no solamente ustedes se van a acordar que tiene, primero saludo, porque dice, y me presento, ¿no? Nombre del instructor, hola, soy Miguel Ángel Vértiz, ahí está. Cumplí el primer paso del estándar de competencia y no se me olvidó porque lo estaba viendo en mi diapositiva. Ahora bien, supongamos que aún así se te olvidó, ojalá no, pero aún así eso la evaluadora o el evaluador todavía podría decir, bueno, sí lo hizo porque lo puso en su diapositiva, lo hizo de forma implícita, ¿no? Entonces ayudan a la evaluadora a que diga, bueno, yo aquí tengo la evidencia de que se saludó y se presentó porque lo escribió y todo el mundo lo leyó. Ahora bien, fíjense bien, también puede pasar que la evaluadora solamente emite un juicio. Es raro, si bien tengo que reconocer, no es para que nadie se espante, pero no nos gusta dejar cabos sueltos. O sea, cuando nosotros hacemos un proceso de certificación, queremos que salga bien y que no haya un cabo suelto y que después alguien pueda decir, no, no te vamos a certificar, aunque la evaluadora haya dicho que sí. Porque lo que sí puede pasar es que la evaluadora emite un juicio, pero no es el único elemento. O sea, en el proceso de calidad que establece conocer, todavía el juicio de la evaluadora o del evaluador debe pasar a un comité de dictamen que está integrado por otras 3 personas diferentes y que son ciegos, es decir, la evaluadora no sabe quiénes son los que van a conformar el grupo de dictamen y se lo van a decir, ¿no? Pase lo que pase, nunca va a enterarse quién valoró, quién dictaminó los expedientes que envía. Entonces, este grupo de dictamen lo que hace es que hace la revisión del expediente y en virtud del expediente ratifica lo que la evaluadora está reportando, pero también puede revocar. Si dice el grupo de dictamen, a ver, aquí no veo los elementos de este desempeño, no veo la evidencia, entonces revoco. Entonces, si ustedes lo ponen en su PowerPoint, todo material didáctico que utilicen en su desempeño se anexa como evidencia, además del video, y eso se va al grupo de dictamen. Entonces, el grupo de dictamen puede ver la evidencia. En todo caso, si el grupo de dictamen dice voy a revocar, le dan elementos a la evaluadora, porque la evaluadora tiene una oportunidad de contestar, de decir por qué sí. De hecho, se lo van a preguntar. Cuando llega a haber una revocación, le llega un correo al evaluador o evaluadora diciendo, a ver, aquí el grupo de dictamen revocó, informe, ¿no? Ese conocer, te pone esa de, a ver, pues ahora tú di por qué no coincide, ¿no? Entonces, pues ahí la evaluadora puede reportar, bueno, este elemento que dicen que no está presente, tan está presente que aquí está en el PowerPoint y está el desempeño implícito, ¿no? Bueno, por todas estas razones, ya estoy redundando mucho en las razones de por qué seguir esta recomendación, pero no está de más, no lo echen en saco roto, y si se acuerdan, y si todo lo que digo, no, pues es que pues, es obvio, es algo, cosas que siempre hago,
en todos los cursos que he dado, saludo, doy mi nombre, me presento. Sí, nada más digo, no está de más, no lo echen en saco roto, nos dan elementos, le dan elementos a la evaluadora para y armar bien su expediente, poner bien las evidencias, mejor que sean redundantes las evidencias, y minimiza la posibilidad de que el grupo de dictamen diga que no tiene evidencias del desempeño, ¿no? Entonces, bueno, digo, pero además esta es la más sencilla. El encuadre, ¿no? Cuando empieza la secuencia de encuadre, el estándar de competencia dice que lo que está en azul oscuro es lo que dice el estándar que deben de demostrar. Deben poder demostrar que presentan, bueno, deben presentar los objetivos, que hacen la descripción general del curso, rápidamente decir, pues, qué es lo que van a ver, y presentan el temario, ¿no? Entonces, bueno, pues en contraposición, si su segunda diapositiva pone el objetivo el objetivo general y los objetivos particulares del curso, hacen una breve reseña en un párrafo, este curso se va a tratar de esto, y los temas que se van a impartir, no necesariamente el temario muy largo, si es que es muy largo, pero sí los subtemas principales, los 3, 4 subtemas que engloba todo el curso, o los 2 que engloba todo el curso, simplemente señalarlos, con eso están cumpliendo con la presentación del temario. Después dice que ahí mismo en el encuadre deben crear un ambiente participativo a través de preguntas. Aquí ya viene un elemento el cual sí tiene que quedar como bien documentado, porque ya no es como que salude, sino a ver, esto de crear un ambiente participativo a través de preguntas ya puede inclusive hasta, lo hemos discutido entre evaluadores, pues a veces esto queda hasta sujeto a interpretación, si creó o no creó el ambiente participativo a través de preguntas. Bueno, pues lo mínimo que tienen que hacer ustedes es lo que dice ahí, plantear preguntas y en la medida de lo posible provocar que las personas participen. De eso se trata. Pero mínimamente plantear preguntas. Entonces, no está de más que en una diapositiva ustedes pongan una o dos preguntas detonadoras, ¿no? Digamos, del tema general para lograr la participación de las personas, ¿no? Y si las personas no quieren participar, pues no descuiden decir, a ver, pregunta directa, ¿no? Tú, ¿qué opinas de la pregunta? ¿Tú cómo responderías la pregunta? Para que tengan por lo menos una participación y podamos ir cubriendo este tema de que crean un ambiente participativo. Después dice, acordando las expectativas del curso. Este sí es un elemento muy importante. De hecho, en una estrategia constructivista, el que la persona, y bueno, no nomás constructivista, también en las conductistas, es decir, esto tiene que ver con la educación para adultos. Es decir, las personas aprendemos, las personas adultas aprendemos lo que decidimos aprender. O sea, si yo no estoy en el curso equivocado, pues no le voy a poner atención. No. Si siento que no es lo mío, pues no voy a aprender nada. Solo si me interesa, solo si tengo claridad o yo estoy convencido de que es algo útil para mi vida, entonces debo lograr que las personas tengan claras las expectativas. A ver, ¿qué expectativas tienes del curso? ¿No? Porque entonces podríamos igual poner algunas preguntas para esclarecer las expectativas de las personas, y si su expectativa es incorrecta, si bueno, es que yo pensé que este curso era de otra cosa, pues entonces sí sabes que estás en el curso equivocado, porque aquí vamos a aprender esto. ¿Te interesa? Te quedas y vas a aprender y te va a ser útil. Ahora, de plano, no es lo tuyo, pues es seguro que aunque te quedes, va a ser muy poco probable que tengamos éxito en tu aprendizaje. Digo, tampoco hay que decírselos así de crudo y directo, pero la teoría es lo que nos estaría señalando. Es decir, las personas adultas solamente vamos a aprender aquello que consideramos importante en nuestras vidas y creemos que nos va a dar algún beneficio. Lo que no, ¿no? Dura 5 minutos, entra en la memoria de corto plazo y se borra. Y si no, pues hagan la prueba con los números de teléfono, ¿no? Es decir, bueno, no sé, bueno, a lo mejor voy a ser indiscreto, a lo mejor no lo voy a preguntar, nomás voy a hablar de mi experiencia, porque en mi época, iba a decir, pues no sé, es que no sé el promedio de edad aquí en el grupo, pero pues la mayoría es mucho más joven que yo, y más bien todos son mucho más jóvenes que yo, pero pues yo en mis 50 años, cuando yo tenía, por ejemplo, 25 años, 20 años, no sé si 25, pero sí 20, pues uno se sabía 40, 50 números de teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué reteníamos tantos números de teléfono en nuestra memoria? Pues porque eran importantes, ¿no?
Es decir, pero obviamente cuando alguien me decía, oye, llámame este número, nada más para una cosa, nada más para recordarme tal cosa, pues sí me lo aprendía, lo llamaba, y a los 5 minutos que terminaba la llamada ya no me acordaba del número, ¿no? Seguramente, muchas de ustedes, quien es mucho más joven, quien ya es generación red o milenaria o generación de celular, pues no se saben ni 10 números telefónicos o ninguno, ¿no? Porque, pues en primera, porque nunca se llaman, van a decir eso, ¿no? Pues no me sé mi número porque nunca me llamo, pero la verdad es que no tienen necesidad. Esa es la razón. Es decir, no es importante aprenderse un número de teléfono porque tenemos una forma de resguardarlo en el celular que nos resuelve el problema. Entonces, no nos parece importante. Y esa es la única razón por la cual el cerebro decide que eso no lo va a aprender. Si se llegan a aprender un número, les apuesto doble contra sencillo de que se les olvida a los 5 minutos de que lo usaron o de que lo apuntaron en el celular, ya está en el celular, ya guardadito, perfecto, su cerebro dice ya no es necesario, se desecha de inmediato y se les olvida. Así pasa con los cursos, con cualquier tipo de cosa en la vida. Si no es importante, no lo aprendemos. Es así de simple. Entonces hay que construir las expectativas. Es una fase importante y la recomendación es pongamos alguna dinámica en un PowerPoint, en una diapositiva, donde estemos preguntando sobre las expectativas, ¿no? Parece explicando los beneficios del curso. Igual, un parrafito, 2 parrafitos donde digamos cuáles son los beneficios del curso, ya sea en tu vida laboral, personal, profesional o en todos los aspectos que te puede llegar a impactar, ¿no? Tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Es decir, si la persona entiende los beneficios que tiene lo que va a aprender, pues con más convencido, ¿no? Está de aprenderlo y mejor más probable es que tenga éxito el aprendizaje, ¿no? Luego dice el desempeño que deben hacerlo acordando las reglas del curso. Igual, la propuesta aquí es que pues ya traigamos, eso generalmente es algo que es lo que hacemos, ya traemos una propuesta de reglas, ¿no? Las que siempre usamos para cada curso, ¿no? Pues ser puntual, ¿no? Tener el celular en vibrador, etcétera, ¿no? Mano para preguntar, ser tolerantes, es decir, todas las reglas pues que ya consideramos como importantes, las ponemos y simplemente como dice el estándar que debemos acordarlas, pues hacemos la pregunta de si les parecen adecuadas o alguien tiene alguna modificación. Ahí sí, no es como provocar participación, simplemente si nadie dice no estoy en desacuerdo, pues asumimos que hay un acuerdo sobre esas reglas y en menos de un minuto estamos pasando esa actividad, pero pues sería bueno ponerla en ese orden en PowerPoint para que no se nos olvide que ese es el momento de señalarla. Otro desempeño dice realizando el contrato de aprendizaje, ¿no? Esto tiene que estar planificado en su curso, ¿no? Es una de las actividades que deben estar ahí. Bueno, también la presentación, es decir, cuando hablamos de la presentación de los objetivos y la importancia, pues ahí es un momento en el cual tenemos que planificar porque tenemos que hacer que concuerden los minutos que invertimos en el desempeño con los minutos que planteamos en la planificación. Solamente lo señalo porque en el estándar de competencia dice que esto debe estar planificado, ¿no? Realizando el contrato de aprendizaje. Obviamente, el contrato de aprendizaje es una actividad que puede durar mucho tiempo, ¿no? Pero en teoría, un contrato de aprendizaje es un compromiso donde cada una de las partes, el instructor establece a qué se compromete, pues a impartir la información, a dar las sesiones, a desarrollar las actividades de aprendizaje, a evaluar el aprendizaje, a dar las indicaciones, a dar retroalimentación y observaciones para reforzar lo aprendido. Bueno, todo eso lo ponen en un documento, pero también tiene que incluir compromisos del participante. Esa es la importancia verdadera del contrato de aprendizaje, que la persona que va a aprender haga un compromiso con su propio proceso de aprendizaje. O sea, yo me comprometo como instructor a todo esto. Entonces, ¿tú a qué te vas a comprometer? Bueno, pues a realizar las actividades, a ser puntual, a preguntar todas tus dudas, a no quedarte con dudas, a esforzarte en cada una y todas y cada una de las evaluaciones que se hacen en el curso. Es decir, todo lo que sea importante que el participante realiza, lo ponemos como parte de su contrato. Entonces, esta actividad se desarrolla fácilmente si en una diapositiva ponemos una serie de bullets de las principales actividades que el docente va a realizar y las principales compromisos que esperamos haga un participante, ¿no?
como pues estas cosas que dije, ¿no? Llegar temprano y realizar las actividades, tener una participación activa, participar, no quedarse con ninguna duda, realizar todas las actividades, realizar las evaluaciones y esforzarse por acreditarlas. Con esas 5 o 6 cositas que pongamos en el PowerPoint, estaríamos, obviamente, como es un contrato, tenemos que preguntar, ¿están de acuerdo en que estos compromisos, yo asumo estos compromisos, están de acuerdo en que ustedes van a asumir estos compromisos? Nos dicen que sí. Digo, lo importante sería que digan un sí consciente, ¿no? Pero bueno, en el caso del desempeño, pues bueno, lo que cuidamos es que lo hayan realizado, y si dicen que sí, digamos, en pocos minutos, en 1 o 2 minutos podríamos pasar esta actividad y realizarla de manera adecuada. Y lo digo porque pues para fines prácticos, esto es lo que estamos recomendando para la evaluación. Para fines reales de un curso, pues habría que dedicarle un poquito más de tiempo para asegurarnos que las personas sí están conscientes de que tienen que hacerse un poco responsables de su proceso de aprendizaje. No depende y no puede depender todo de lo que diga el instructor en una exposición, ¿no? Bien, el otro elemento que debe, o otro aspecto del encuadre que dice el estándar que deben de demostrar en la ejecución, es informar la forma de evaluación y aplicar una evaluación diagnóstica. Entonces, pues una diapositiva que puede ser la misma, donde se expliquen cuáles son en este caso tendríamos 3 evaluaciones, ¿no? Este curso va a tener 3 evaluaciones: la diagnóstica, la formativa, la sumativa, y señalar cuáles son las ponderaciones de cada una, cuánto va a valer la sumativa, cuánto la intermedia. Eso lo veremos en la sesión donde establezcamos pues, los principios para diseñar las evaluaciones de forma más adecuada, pero pues con mencionar cuáles son la forma de acreditar el curso y señalar que se va a realizar la evaluación diagnóstica, ¿no? Y en ese momento, los siguientes 5 minutos aplicaremos una evaluación diagnóstica. Si eso está en tu diapositiva, dejan la evidencia que el evaluador necesita para poder señalar que se cumplió ese desempeño, ¿no? Bien, ahora, además, el estándar de competencia dice que deben de realizar una técnica de integración que algunos llaman rompehielo, ¿no? Esta técnica, pues igual es parte del inicio del curso o encuadre del curso, y esto supone, el desempeño dice que esta actividad debe realizarse con esta secuencia, ¿no? Deben presentar el objetivo de la técnica o de la actividad. El objetivo siempre en una actividad de integración siempre va a ser el mismo, no importa el curso. Es construir un ambiente de colaboración y confianza entre los participantes en el curso y entre ellos y el instructor. ¿Para qué? Pues para propiciar la mayor participación, la apertura y el dinamismo necesario para desarrollar las actividades y consolidar un aprendizaje. Más o menos lo que acabo de decir, bueno, si deciden reproducir la grabación y anotarlo así tal cual, nada más cuiden que lo que haya dicho pues no, digamos, tenga un hilaje claro, ¿no? Una hilación clara, pero más o menos ese es el objetivo que persigue, es el mismo, ¿no? En general, digamos, para que ustedes lo redacten de la forma que ustedes consideren correcta. El propósito de una actividad de integración siempre es construir un clima de colaboración y confianza entre las personas que están en el curso, ¿no? Pues ahora sí, a través de, ya ustedes complementan, ¿no? A través de una dinámica lúdica, a través de una dinámica de colaboración, a través de una dinámica de competencia sana, bueno, pues dependiendo también del tipo de curso, ¿no? Si es un curso de ventas, pues a lo mejor empezamos con un juego competitivo, ¿no? Como estrategia de integración. Si es un curso que tiene que ver con el manejo de emociones, pues a lo mejor tiene que ver con el reconocimiento de mis principales aspectos emocionales que me hacen enojar, ¿no? Bueno, una actividad que también sirva para generar empatía a los propósitos del curso, pero el objetivo en sí de la actividad es generar un ambiente de colaboración. Se presenta el objetivo, se explican las instrucciones de la técnica, eso depende de qué hayan diseñado ustedes. Puede ser desde una simple presentación, es decir, a ver, vamos a hacer una presentación de cada uno, vamos a decir 3 cosas que nos gustan, ¿no? O vamos a decir un lugar, una fruta, un sabor, una película que nos gustan, y
después las vamos a repetir, ¿no? Les voy a decir los nombres y cada uno me dice algo que le gusta a otro. Y una dinámica sencilla de presentaciones puede ser una dinámica de integración o puede ser inclusive un juego más complicado que nos llevará, ese es también el punto, cuando planifican sus cursos, pues tienen que saber con cuánto tiempo disponen y a veces no disponemos de tanto tiempo como para hacer una integración pues, con un juego lúdico muy integral, ¿no? Pero, como sea, lo que diseñen tienen que explicar las instrucciones, deben estar en las instrucciones y en el diseño de la actividad, deben participar como miembros del grupo, es decir, y es la naturaleza de una actividad de integración, es decir, no que el instructor sea como el que está afuera, sino debe participar para que también se construya la confianza y la colaboración junto con él, ¿no? Pues deben participar junto con el grupo, mencionando y controlando el tiempo, es decir, para esta actividad tenemos tantos minutos y deben ir controlando, señalando nos quedan 5, nos queda 1, ya terminamos, ¿no? Y debe incluir la presentación entre los participantes, ¿no? Esto, así como se lo estoy señalando, es lo que el desempeño espera que hagan y así se los van a calificar. Cada una de estas 5 cosas deben estar presentes en la actividad de integración. Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues que en el PowerPoint efectivamente señalen estos elementos, ¿no? El objetivo, lo escriben, así no se nos olvida ni cuál es el objetivo, ni que tenemos que decirlo. Las instrucciones, igualmente, así no se nos olvida dar las instrucciones. Mencionar cuál es el papel que jugará el instructor. Siempre es un papel que, pues sí, tiene que coordinar, tiene que poner las reglas, pero también es un papel que implica la participación en la actividad y definir el tiempo, ¿no? Esto es muy importante porque el tiempo en este estándar de competencia resulta un elemento que se mide de varias formas. Si cometemos un error con el tiempo, nos descuentan puntos en varios aspectos, no nomás en uno, ¿no? Porque se repite en varios elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si el tiempo no lo señalamos o, digo, si se pasan por 20 segundos, 30, no pasa nada, ¿no? Se asume, el evaluador asume que hay como que cierta flexibilidad, pero si ya se pasan si planificaron 5 minutos y ya se pasaron por 2 minutos y medio, pues ya es el 50%, ¿no? Entonces ya amerita un comentario y así en cada actividad se retrasan en una, le va a impactar en la siguiente, y entonces en cada actividad hay una observación por el tiempo. Bueno, en cada actividad que se señala el tiempo, que son varias, ¿no? Bien, ahora, para desarrollar los contenidos y también las actividades del encuadre, no solamente los contenidos, perdón, aquí, ¿por qué está presentando los objetivos del tema? Sí. Bueno, y aquí hay un diseño que tuve que tapar el de abajo, ¿no? Pero porque se repite con los objetivos particulares, el objetivo particular del tema. Bueno, lo estaba señalando, la técnica instruccional expositiva es una técnica que van a usar, no solamente es algo que tengan que usar en el desarrollo del curso, se puede usar en el desarrollo y en el inicio y en el cierre, ¿no? Es decir, la pueden repetir, ¿no? Es una técnica, no es una actividad, es decir, es la forma, es una técnica con la cual pueden desarrollar alguna actividad, ¿no? Y lo señalo por lo que decía Lorelí. Si de repente el curso que ustedes van a impartir es pues muy práctico, ¿no? Es decir, no hay temas conceptuales, temas teóricos que desarrollar, bueno, pues la actividad instruccional expositiva puede estar dentro del encuadre cuando exponemos el objetivo y los contenidos temáticos, por ejemplo, ¿no? O puede estar en alguna parte del desarrollo del curso cuando exponemos algunos principios del conocimiento que queremos que se desarrolle, ¿no? Pero si no sabemos dónde ponerla, pues mi recomendación, que es lo que decía Lorelí, pues pónganla en el encuadre, porque lo importante es que se cumpla con este requisito del estándar. Deben tener una actividad instruccional expositiva. Aquí el estándar, aunque se vuelve como un poquito forzoso, pues este estándar 21701 lo que propone es que pues logren demostrar en el desempeño que dominan por lo menos estas 3 técnicas instruccionales: la expositiva, diálogo, discusión y demostración, ejecución. ¿Cómo van a ser la técnica instruccional expositiva? Bueno, aquí están los elementos que el estándar dice que deben de desarrollar
durante la ejecución de la técnica. La usen para lo que la usen. Se esperaría que donde más la usarían sería en el desarrollo de los contenidos, si es que tienen un contenido teórico, conceptual o instrucciones, metodología que desarrollar. Si no, la tendrían que señalar pues en el encuadre del curso y no pasa nada, pero donde la señalen tienen que seguir esta secuencia. Uno, presentar el objetivo bueno, en este caso del contenido temático, si es del curso, del tema, o de la actividad del encuadre que vayan a realizar. Perdón. Preguntando sobre los conocimientos previos del contenido o de la actividad a desarrollar, desarrollando el contenido, mencionando citas o referencias, es decir, citas son, digamos, los autores, los libros de donde sale el desarrollo conceptual contenido, pero si no tienen citas también pueden ser referencias, ¿no? Es decir, cómo se practica, ¿no? ¿no? Es decir, de acuerdo al manual de operación del área de archivos, ¿no? Es decir, no necesariamente es un libro, por eso dice citas o referencias. Y una referencia no siempre es una cita bibliográfica o hemerográfica. Una referencia puede ser un documento interno de la organización, una minuta, un acuerdo, un manual de operación, un manual de procedimientos, un procedimiento en sí. En general, todo eso son referencias, ¿no? O a veces podemos referir hasta inclusive la propia práctica, ¿no? Como son los usos y costumbres de tal lugar, ¿no? Que también son referencias válidas dependiendo del contexto, evidentemente, dependiendo del contexto y del tipo de actividad que estemos refiriendo, ¿no? Después, resolviendo dudas y planteando preguntas sobre la comprensión del tema. Es decir, si alguien nos pregunta algo, hay que resolver la duda. Esto es muy importante. Si uno de sus participantes hace una pregunta y la ignoran, aquí, y sobre todo si están dentro de una actividad de instrucción expositiva, ahí les va a reducir un puntaje, y un puntaje considerable. Es decir, si alguien les pregunta algo, hay que contestar. No se vale que el instructor no conteste, ¿no? O que le digan, ahorita te contesto, y que se les olvide y nunca le contesten. Eso sí es, lo digo porque ha pasado y pasa más frecuente de lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, les hago hincapié en eso, ¿no? Si alguien les pregunta algo, pues sí, es importantísimo que sí le contesten, porque lo dice el estándar aquí de forma muy explícita, ¿no? Resolviendo dudas, es decir, si alguien tiene una pregunta, pues se va a tomar como una duda que debe ser resuelta, ¿no? Y haciendo preguntas, ¿no? Promoviendo la síntesis de la exposición con el énfasis sobre lo más sobresaliente, es decir, al concluir la síntesis, presentamos el objetivo, desarrollamos el tema con estas acciones, como lo estamos diciendo, al final una síntesis y invitando a los participantes sobre la utilidad de lo aprendido. Más bien es invitando a que los participantes reflexionen sobre la utilidad de lo aprendido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos apoyamos con el PowerPoint para este desempeño tal como lo está pidiendo? Es decir, así es como se espera cuando ponen ustedes, yo voy a realizar una actividad instruccional expositiva para este tema. Se espera que desarrollen estas actividades así como está y así se les van a observar. Entonces, mi recomendación es, en la diapositiva, antes de empezar a desarrollar los esquemas, diagramas, información que hayan preparado para el tema, pongan el objetivo particular del tema. Este tema tiene el objetivo tal, ¿no? Ahora sí, su desarrollo, que puede ser una o varias diapositivas, ¿no? Y al final, antes de terminar, pongan una síntesis, un resumen de lo que constituyó el tema y propongan ahí mismo algunas preguntas de reforzamiento de lo más sobresaliente, ¿no? Para que cumplan con los últimos elementos, ¿no? Que es la síntesis y la invitación a los participantes a reflexionar sobre la utilidad de lo aprendido, ¿no? Entonces hagan preguntas de, bueno, ¿cómo puedo aplicar lo que aprendí? O en mi trabajo lo aplicaría o no lo aplicaría, o sea, no sé, depende del tema, ¿no? Como en el caso de las emociones, cómo puedo aplicar la técnica del control del enojo en mi ámbito laboral o dentro de la interacción familiar o en eventos familiares o en las discusiones con otros. Entonces, bueno, esas preguntas vienen muy bien al cierre del tema y eso permite a la evaluadora dejar evidencia, ¿no? Señalar que tiene evidencia suficiente de que se desarrollaron la actividad de instrucción expositiva
con todos y cada uno de los elementos que el estándar dice que debe desarrollarse. Ahora, igualmente, ¿no? La técnica instruccional, demostración, ejecución. Fíjense bien, igualmente, si por ejemplo el curso de Claudia, que puede llegar a ser, no estoy diciendo que no puedas tener dentro de tu contenido alguna actividad de estas, pero aplicar una técnica de demostración y ejecución como esta, pero si fuese el caso que se complica, bien podrías aplicar esta técnica, porque el estándar dice que por lo menos en una ocasión debes aplicar cada una de las técnicas. Entonces puedes aplicar la técnica de demostración y ejecución cuando desarrollas, por ejemplo, alguna actividad como la de activación, ¿no? O la actividad de integración o rompehielo, ¿no? Si tú en la actividad de integración diseñas una actividad en la cual los participantes deban, por ejemplo, desarrollar un juego entre ellos y primero lo demuestras y dices, a ver, ahora háganlo ustedes, estás desarrollando una actividad instruccional demostrativa o dentro del desarrollo del curso, no en el encuadre también, porque ahí tienen que introducir ustedes, si recuerdan, una actividad de activación, ¿no? Cuando el curso es muy largo, ¿no? Pero el estándar de competencia, aunque su curso sea cortito, no importa, ahí tienen que meter una actividad de integración. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, si no tienen una idea de, bueno, ¿dónde la pondré? Pues no la ponen en un contenido, si no tiene nada que tenga que ver con este tipo de técnica, pero sí la pueden poner en decir, bueno, pues ahora la actividad de activación consiste en que desarrollemos un ejercicio de calistenia. Les voy a demostrar, primero a demostrarlo yo, bueno, seguimos estas indicaciones, te presento la actividad, ¿no? Bueno, hacen la explicación, la demuestran, invitan a los demás a realizarla, hacen la actividad de integración a través de una técnica, ¿no? De instrucción, demostración, ejecución. Claudia, levantaste la mano. Sí, sí, muchas gracias. Precisamente en el estándar anterior había puesto un juego de roles. ¿Es correcto un juego de roles aquí en la demostración de ejecución? ¿Cómo ve, doctor? Pero el juego de roles lo pusiste como actividad de integración o de activación. No, lo puse aprendizaje. como técnica instruccional de demostración ejecución. En este caso, asigné roles y respecto a un liderazgo negativo. Ya, sí, ese fue como escenificar, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente. Bueno, claro, esa es una actividad que inclusive me imagino que ya la estás planteando como una actividad de aprendizaje, no es de integración o de activación, sino ya la estás planteando como una actividad ya pues, de desarrollar lo aprendido, ¿no? Así es. Efectivamente, puedes aplicar la técnica. Fíjate qué buena pregunta porque me permite desarrollar esta reflexión. Las técnicas no son las actividades, ¿no? Es decir, tú me acabas de decir, yo voy a hacer una actividad que consiste en los roles o sea, igual eso podría ser para resolución de conflictos, para liderazgo, para control de emociones, es decir, vamos a hacer un juego de roles esa es una actividad. ¿Cómo la voy a desarrollar? Pues usando la técnica demostración ejecución, ¿no? Es decir, la técnica no es en sí la actividad es lo que vamos a realizar, que siempre va a ser distinto, ¿no? Por eso decía, pues una actividad de integración, pues es distinta en realidad a una actividad de activación y es distinta en realidad a una actividad de aprendizaje, ¿no? Pero lo importante es que efectivamente sí es una buena idea. Tú puedes aplicar la técnica instruccional demostración ejecución, si tu actividad es un juego de roles. Y tendrías que seguir, como dice aquí, el desempeño, que esa es la parte importante para acreditar el estándar, ¿no? Es decir, de repente se puede, en la realidad, pues podemos darnos cierta flexibilidad para adecuar nuestras actividades a ciertas condiciones, pero para fines de evaluación, el estándar dice que deben tener estos 5 elementos que constituyen el desempeño para este tipo de técnicas. Uno, presentando la actividad o el propósito, y esto dependerá, para despertar interés de la actividad, esto dependerá si es, digamos, el propósito, si tiene un propósito, puede ser, el propósito es realizar la actividad de integración, o como lo señaló Claudia, el propósito es
realizar un juego de roles, ¿no? Para ejemplificar o para reforzar lo aprendido en tal tema, ¿no? Entonces, bueno, se presenta el propósito o se presenta la actividad, se explica el grado de dominio de lo que se desea lograr al término de la actividad en términos del procedimiento de desempeños o productos. Es decir, obviamente cuando hacemos una actividad de instruccional, demostración, ejecución, lo que se obtiene puede ser un producto, porque pues la demostración es, te enseño cómo preparar la gelatina, ahora hazlo tú, ahí se obtiene un producto, ¿no? Pero también puede ser un desempeño, ¿no? Te enseño cómo aplicar el RCP para una persona ahogada, ahora hazlo tú, ¿no? En este caso, el ejemplo que pone Claudia, pues te enseño cómo ejecutar el rol de líder, ahora hazlo tú, ¿no? Bueno, ese sería lo que tienen que explicar. Te voy a explicar, bueno, la explicación es qué es lo que vamos a valorar en esta práctica. El resultado va a ser un desempeño, una ejecución correcta del rol, ¿no? Una ejecución correcta de la metodología o la técnica, o una ejecución correcta del producto, ¿no? Eso es lo que dice el estándar que tendremos que estar demostrando, bueno, que tenemos que incluir en el desarrollo de esta técnica, invitando a que todos los miembros participen bajo las condiciones de interacción dispuestas, es decir, nadie puede no hacerlo. Ese sería como un elemento básico, ¿no? Ejemplificando la actividad, resolviendo las dudas, supervisando y retroalimentando y recuperando la utilidad de lo aprendido, ¿no? Es decir, básicamente esta es la técnica que tendríamos que desarrollar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Pues en una diapositiva poner el propósito de la actividad, que puede ser, como les dije, puede ser un propósito de realizar la actividad de integración o un propósito de aprendizaje, ejemplificar o realizar un juego de roles para ejemplificar cómo vamos a mejorar, cómo vamos a asumir nuestro papel como persona que controla las emociones, cómo vamos a hacer nuestro papel como persona que resuelve un conflicto, cómo vamos a hacer nuestro papel. Es decir, el juego de roles nos sirve para muchas cosas y es una muy buena idea lo que propone Claudia, ¿no? Entonces, el propósito de la actividad se debe mencionar en la diapositiva, es la propuesta, no se debe, pero es una propuesta que mencionen, poner atención a la demostración de la instrucción, porque aquí dice invitando a que los miembros participen, ¿no? Mencionando el momento de hacer preguntas. En este momento pueden hacer preguntas, porque como lo dice aquí, que resolviendo las dudas, nuevamente, si alguien les hace una pregunta la tiene que contestar, pero en la demostración e ejecución, así como está planteado, pues parece que siempre debe haber dudas. Pues yo creo que no siempre hay dudas, pero vale la pena que en su estándar, en su diapositiva pongan una señalamiento de, en este momento, una vez que termina el instructor de realizar el ejemplo, hay dudas, hay preguntas, porque si ya lo preguntas y no las hay, pues es diferente, ¿no? Y finalmente, mencionando los capacitandos, mencionando a cada capacitando que realizará, o sea, que el capacitando debe realizar la ejecución. Lo pueden hacer todos al mismo tiempo o uno por uno. Eso depende mucho de qué es lo que esperan que realicen. Pero en todos los casos deben estar observando y si es el caso, bueno, como dice el estándar, dar una retroalimentación, ¿no? Es decir, la retroalimentación puede ser, lo hiciste muy bien, ¿no? Esa es una forma de retroalimentar. Pero no olviden en este caso siempre, cuando hacen una demostración ejecución, que una parte importante de la técnica es dar la retroalimentación, no nomás, ya lo hiciste, bueno, pasamos a lo siguiente, sino a ver, lo hiciste, lo hicieron bien, observé estos errores, pueden mejorar de esta forma, siempre debe haber alguna retroalimentación, así lo hayan hecho bien, la retroalimentación sería, pues todos lo hicieron de forma adecuada, ahora sí seguimos a lo siguiente, ¿no? Bien, ahora, finalmente, dentro de las técnicas instruccionales, tenemos que señalar la técnica instruccional diálogo-discusión. Esta técnica instruccional, igualmente, si de repente en el curso que ustedes están diseñando dicen, bueno, pues esta cómo la voy a meter, ¿no? Pues bueno, si no hay un tema dentro de su curso que se preste o que pudieran implementar o que la actividad que diseñan o que pretenden diseñar pueda desarrollarse a través de alguna técnica diálogo-discusión, pues siempre pueden aplicarla para las actividades que propone el encuadre, cuando dice, pues podrían discutir, por ejemplo, ahí sí, el contrato de aprendizaje, podrían discutir el acuerdo sobre las reglas, porque pues es un acuerdo, entonces supone lo grupal, o
podrían desarrollar alguna de las, bueno, la actividad de cierre. La actividad de cierre del curso pues es una actividad grupal que algunas partes podrían desarrollarse a través de una técnica diálogo-discusión o alguno de los contenidos del tema. Pero donde la desarrollen tendrán que observar el desempeño que está señalado aquí, es decir, presentando el tema a discutir igual o el propósito, ¿no? de la actividad que van a desarrollar o los beneficios que van a obtener, ¿no? Se debe mencionar el tema a través de un reto, investigación o planteamiento, ¿no? Es decir, pues bueno, el planteamiento sería como una pregunta, ¿no? Y no, digamos, hay que señalar al grupo qué es lo que tienen que realizar. En algunas técnicas, ¿no? específicas se llama encomienda, es decir, qué es lo que vamos a resolver en la discusión o qué pregunta detonadora es la que vamos a abordar en la discusión, ¿no? O qué tema, más bien qué reto, ¿no? tenemos que abordar dentro de la discusión o darle una solución en la discusión, ¿no? Eso es lo que tiene que estar mencionado. También deben vigilar las reglas de participación, es decir, hay que decir un mínimo de reglas, obviamente un debate o un diálogo, discusión, a veces es un debate y tiene que pues haber un mínimo de reglas sobre cuánto tiempo puede participar una persona, sobre todo en este estándar, cuando están siendo evaluados, pues el tiempo, nuevamente quiero insistir en ello, pues es el control del tiempo es relevante, ¿no? Así porque si una persona en una participación, un participante quiere llevarse 20 minutos, pues no solamente se nos lleva, nos echa a perder la actividad planificada, sino la mitad, bueno, no la mitad, pero sí un buen tramo de actividades, ¿no? Con 20 minutos. Entonces, poner tiempo de participación, las participaciones serán de 1 minuto y ir controlando el tiempo, ¿no? Como una de las reglas mínimas, deberíamos considerar esa, además de las reglas de pues, participar en orden, ser tolerantes con la participación de los demás, ser incluyentes, etcétera, ¿no? Abriendo la discusión, invitando a la participación y moderando las participaciones de acuerdo a las condiciones de interacción, ¿no? Bien, entonces, las recomendaciones es, pues, obviamente, pongamos el tema o el propósito, ¿no? Señalemos algunas instrucciones dentro de la diapositiva, es decir, las instrucciones son, pues, cómo queremos que participen. No olviden, una buena recomendación, señalar el tiempo de las intervenciones para que sean cortas y haciendo preguntas detonadoras o planteamientos, ¿no? Retos, etcétera, ¿no? Si queremos que la discusión sea fructífera, casi siempre, dependiendo del tema, ¿no? Es decir, a veces, si el curso es sobre una metodología muy práctica, ¿no? Cómo implementar una planeación estratégica, pues a lo mejor el reto es importante, ¿no? Es decir, ¿cómo resolvemos este problema del FODA en una planeación estratégica? A ver, diálogo, discusión, ¿no? Bueno, ese sería un reto, ¿no? Pero a veces lo que detona más rápidamente una discusión es lo que llamamos una pregunta detonadora, ¿no? Es decir, bueno, pues si el curso, por ejemplo, es, no sé, la verdad, voy a inventar, pero sí, en el curso de control del enojo, pues a lo mejor una pregunta detonadora es, pues, ¿cuáles son las situaciones que más amenazarían o más amenazantes podría yo encontrar a mi estabilidad emocional y que me pudieran acabar enojando, ¿no? Para que las identifiquen, ¿no? Bueno, pues eso detona la discusión porque todos en nuestra experiencia rápidamente identificamos cosas que tradicionalmente nos hacen enojar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una buena idea, decir, bueno, pues poner en la diapositiva la o las preguntas detonadoras de la discusión y entonces, bueno, con base en las reglas, ir moderando la discusión y pues al final hacer una propuesta de conclusión de la discusión, que también es importante, ¿no? Es decir, si no hay una conclusión del tema, pues también el tema se queda como suelto, ¿no? Simplemente quedó como una discusión en la que no sabemos para qué la hicimos. Entonces el instructor debe tener un cierre, decir, bueno, la conclusión de lo que discutimos es esta, ¿no? Y tiene que tener que ver con el tema a desarrollar, ¿no? Bien, bueno, aquí me faltaba estar resolviendo dudas y organizando subgrupos. Claro, esto es importante. En esta técnica no es grupal. La técnica diálogo y discusión, que bueno, que me brincó hasta el final porque ya me lo iba a pasar. Hay que dividir al grupo por lo menos en dos, ¿no? Si el grupo es pequeño, pues tomamos 4 participantes, pues serán 2 equipos de 2, igualmente pequeños. Pero la técnica diálogo-discusión, por lo menos la que nos propone este estándar, no es una técnica que se pueda desarrollar grupalmente.
Por eso se puede desarrollar como tipo debate, porque hay que separar en grupos o en equipos a los participantes, ¿no? Por lo menos 2 equipos, si no, la técnica puede observarse de que pues, no se va a observarse eso, no se separó el grupo en equipos, ¿no? O en subgrupos, ¿no? Y bueno, lo que decía de la conclusión, que está puesto aquí del otro lado, sin la conclusión, la actividad no se puede considerar que está cerrada, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora el otro grupo de actividades, ¿no? Una actividad que nos solicita el estándar también de manera muy específica es la actividad energizante, ¿no? Esta, afortunadamente, al igual que la actividad de integración, pues se puede aplicar en cualquier, no tiene que estar asociada a un tema en particular, o no batallamos, ¿no? Digamos, con que esta técnica o esta actividad tenga que adecuarse a lo que estamos haciendo. Esta puede ser desde calistenia, ¿no? Si queremos hacer una actividad muy cortita, así a ver, bueno, activación, vamos a estirar los músculos, hacemos unos movimientos de calistenia y desarrollamos la actividad de activación o energizante. O podemos hacer un juego competitivo, o podemos hacer algo más sofisticado que logre, el objetivo de esta técnica es simplemente lograr romper la monotonía que se llega a obtener en un curso después de muchas horas de estar en un aula, ¿no? Romper la monotonía y también energizar a las personas, activarlas, más que energizarlas, activar sus sentidos nuevamente para que se vuelvan a concentrar. Porque una persona que ya está cansada de estar en un aula durante mucho tiempo, pues los sentidos empiezan a distraerse, ¿no? El cerebro nos traiciona, empieza a desarrollar pensamientos que nos desconcentran de lo que están desarrollando, de las actividades que se estén desarrollando. Entonces, la situación es activar el cerebro, oxigenarlo de alguna forma para que se active y sigan poniendo atención. Entonces, lo que dice el estándar que debe contener, o la forma en que se debe desarrollar el desempeño, es decir, el comportamiento del instructor durante la técnica es, bueno, dice que se realiza durante el desarrollo del curso para activar la motivación, es lo que es el propósito. Se explican las instrucciones de la técnica y el tiempo que se va a llevar a cabo. Se participa junto con el grupo y se concluye con frases motivadoras. Esto de las frases motivadoras es muy importante porque pues está dentro del estándar, ¿no? Igual, y alguien va a decir, bueno, pero ¿para qué las frases motivadoras si mi curso es de motivación? Bueno, pues con más razón algunos dirían, pero el objetivo de las frases motivadoras es que también active emocionalmente a las personas, no solamente físicamente. ¿Sí? Es como intentar, o el estándar, al poner esto, yo así lo interpreto, nos está proponiendo que intentemos hacer tanto la activación física, la oxigenación del cerebro, como la activación emocional, ¿no? Es decir, la disposición de la persona a seguirle echando ganas a su curso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación para su PowerPoint o material didáctico para que no olviden los elementos y el desempeño, pues tenga un mínimo de pistas con su propio material y además evidencias de que lo hicieron bien, ¿no? Uno, pues poner el propósito de la técnica en el PowerPoint, que pues igual que el de activación, perdón, que el de integración, pues en todos los cursos debe ser más o menos el mismo, ¿no? Es decir, lograr reactivar la atención, energizar a los participantes para que continúen motivados o con buena motivación el resto del curso, ¿no? Es decir, más o menos ese sería lo que, pues en cualquier curso, para la razón por la cual implementaríamos esta actividad. Debemos poner las instrucciones, si las ponemos en el PowerPoint, pues queda muy claro de que inclusive, aunque no las dijéramos, ya estamos nosotros, como dice el estándar, bueno, aunque el estándar dice explicando las instrucciones, ahora que lo recuerdo, sí habría que por lo menos enunciarlas, pero en todo caso, pues le damos elementos al elevador o la evaluadora para que pueda defender un poco el desempeño, ¿no? Es decir, sí hay evidencia de que la persona presentó por lo menos las instrucciones, aunque el grupo de dictamen podría decir, pues sí, pero no las explicó. Pues bueno, ahí podría haber una observación, pero si las ponemos en el PowerPoint es menos probable que se nos olvide que las tenemos que exponer, ¿no? Es decir, si las exponemos, a lo mejor ahí sí ya es muy poco probable que nos refuten diciendo que no hubo la explicación, ¿no? La exposición, de alguna manera repetir las instrucciones, sería simplemente una buena práctica para cumplir con este propósito, con este desempeño. Dice, mencionando frases motivadoras
para romper con la monotonía. Es decir, si al final en la misma diapositiva ponemos ahí la frase motivadora, igualmente no se nos olvida que la práctica o el ejercicio debe concluir con frases motivadoras, ¿no? Ya sea que invitemos a alguien o que el propio instructor la mencione, y con eso ya se cumple con que se está cerrando la actividad a través de frases motivadoras. Bien, esta sería la actividad grupal. Y bueno, aquí hay un elemento que se llama facilitando, así es un desempeño, que es facilitando el proceso de aprendizaje del grupo, que incluye muchos elementos, como pueden ver del lado izquierdo, que son elementos más bien de tipo conductuales, pero que sin embargo consideramos importantes hacérselos ver y dejarlos en este video pues, eh, registrados, ¿no? Para que cuando lo repasen recuerden que todos estos elementos conductuales, bueno, muchos de ellos conductuales, son elementos que van a ser valorados porque están en la guía de observación, que es un instrumento de evaluación que tendrá la evaluadora en el desempeño, ¿no? Entonces, bueno, recuperando la experiencia previa, este es un proceso que seguramente realizarán con la evaluación diagnóstica, pero que también pueden realizar a través de preguntas, ¿no? Es decir, a ver, en tu experiencia, cuando empiecen un tema, por ejemplo, ¿qué saben del tema? Ahí están, ya están recuperando la experiencia previa. Dice, utilizando ejemplos y técnicas y aclarando los tecnicismos, ¿no? Bueno, aquí la recomendación, ahorita veamos las recomendaciones, pero la recomendación es poner definiciones de los tecnicismos para que por lo menos la evaluadora pueda señalar que en el PowerPoint, en el material didáctico, se aclararon los tecnicismos. Utilizando ejemplos, estoy seguro que la mayoría utilizará un ejemplo, y si no, pues piensen en que deberían usarlo porque es algo que pide el estándar, ¿no? Fomentando al menos una actividad de aprendizaje sobre una investigación, solución de problemas, casos o logros. Lo que se refiere ahí es justamente a la actividad de movilización de saberes, ¿no? Es decir, alguna de las actividades de aprendizaje, aunque ya vimos que pues las técnicas instruccionales las incluyen, pero alguna actividad de aprendizaje, por lo menos una debe ser pues un caso, un reto, algo que suponga que la persona ponga su experiencia o en práctica lo que está aprendiendo, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero si mi curso es muy teórico, ¿cómo lo va a poner en práctica? Bueno, pues lo que hacemos es que la persona pues haga, por ejemplo, un breve ensayo, una breve reflexión, o simplemente le ponemos como dice aquí, un reto, ¿no? A ver, el reto es que identifiques, ¿no? El error, por ejemplo, si el curso es muy teórico sobre redacción o sobre citación, bueno, pues cuál es el error de citación en esta frase, ¿no? Entonces ya le estamos poniendo un reto cognitivo que supone una actividad de movilización de saberes, que es lo que está planteando aquí, comentando la utilidad de los temas, preguntando sobre los contenidos. Fíjense cómo si cumplimos con las indicaciones que estamos poniendo, casi todas las actividades instruccionales suponen que cierren con preguntas o alimenten o que pregunten las dudas. Entonces, si vamos cumpliendo con eso, vamos cumpliendo con este desempeño que se llama facilitar el proceso de aprendizaje, ¿no? Manteniendo una postura dinámica. Bueno, ahí todos tenemos una discusión de a qué se refiere el estándar, pero pues básicamente es que estemos constantemente interactuando, ¿no? Una postura dinámica, realizando cambios de voz en el volumen, en el énfasis, la entonación. Bueno, por ahí creo que alguien va a dar un curso de la palabra, pues ojalá lo podamos repasar en el video todos, porque pues justamente esto es algo que el estándar señala, ¿no? Así tenemos que hacer un buen uso de la voz, ¿no? Es decir, la velocidad, el tono, inclusive aquí dice el énfasis, ¿no? Es importante y sí viene en la guía de observación de la evaluadora. Así que, pues básicamente, lo que tienen ustedes que estar como preparados es que tienen que digamos, tener como una exposición fluida, haciendo variaciones en el nivel de voz dependiendo, ¿no? De, pues, el énfasis que tengan que hacer, ¿no? No es algo así como muy profesional, no, pues, sí, evidentemente todos nos beneficiaremos entre mejor utilicemos nuestra voz, pues mejor damos nuestros cursos, pero sí está contemplado de que tengamos notoriamente, bueno, que sea observable, más que notoriamente, que sea observable,
que tenemos un manejo de por lo menos diferentes volúmenes y diferente velocidad de la voz dependiendo de cómo estemos. No es lo mismo cuando damos la instrucción, cuando hacemos el comentario, cuando hacemos la pregunta, etcétera, ¿no? Bueno, aplicando alguna técnica o estrategia para promover la motivación, brindando retroalimentación positiva, mencionando los errores. Como ven, todo esto tiene que ver con, básicamente, si aplican una técnica, demostración, ejecución bien realizada conforme es el estándar, se cumpliría, ¿no? Recordando las reglas de convivencia, preguntando sobre la comprensión del tema, los conocimientos adquiridos, la utilidad en lo personal y profesional, y mencionando los logros alcanzados y lo que faltaría por abordar. Todo esto son cosas que se abordan en el cierre. Generalmente, si hacen una buena actividad de cierre, de acuerdo a lo que el estándar señala, todo eso estaría cumpliéndose, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían pues, las recomendaciones de apoyo a su PowerPoint? Pues poner ejemplos, ¿no? Por lo menos en alguna vez dentro de su material didáctico, ¿no? Si ustedes en su PowerPoint ponen los ejemplos y señalan la utilidad del tema, como ven, hay actividades que de por sí nos piden que señalemos la utilidad, ¿no? Y también solicitando ejemplos a los capacitandos, presentando definiciones, ¿no? Porque hay que poner definiciones de los tecnicismos, ¿no? Definiciones de los conceptos que van utilizando, y bueno, fomentando actividades que sean de investigación, reto, casos o logros. Si también eso lo ponen en el PowerPoint, es decir, si ustedes en la actividad que sea reto le ponen el título de reto o caso de estudio o actividad de investigación o actividad ¿qué más podría ser? Bueno, de ejercicio, ¿no? Ejercicio de aplicación, ¿no? Pues entonces queda claro que están haciendo ya una actividad de movilización de saberes porque pues está señalado en su PowerPoint, ¿no? Pues estas serían las recomendaciones para este desempeño. Y bueno, otro desempeño dentro de la lista de los desempeños que les van a estar evaluando cuando hagan su demostración es cómo manejan los equipos, materiales y apoyos didácticos. El desempeño dice que debe ser conforme a las recomendaciones didácticas dentro del manual o guía de usuarios. Bueno, en realidad, pues no les vamos a pedir la guía de usuarios en este estándar, ¿no? En el 301 sí tienen que entregar su manual, pero bueno, básicamente lo que dice es que pues, los equipos los manejen más que nada de acuerdo a lo que ustedes planificaron. Si planificaron en una actividad usar el cañón, pues úsenla, ¿no? Es decir, no vaya a ser que pongan un cañón y no lo usen, o al revés, usen un cañón y no lo hayan planificado, ¿no? Entonces debe ser conforme a las propias recomendaciones o lo que ustedes hayan planificado, ¿no? Aquí dice expresando el aprovechamiento de materiales con con uso sustentable, ¿no? Aquí, pues no hay muchas cosas que observar, pero si ustedes, por ejemplo, reciclan las hojas de los materiales de sus participantes o simplemente hacen mención, ¿no? De alguna actividad que suponga una conciencia de la sustentabilidad, pues ya está observándose este desempeño, ¿no? De acuerdo con la planeación, de acuerdo con los objetivos, permitiendo la visibilidad de los capacitados de acuerdo a las condiciones de interacción en el aula. Es decir, esa es la forma en que debemos manejar los equipos y materiales. Es decir, el PowerPoint, pues, hay que señalarlo, aunque parezca muy obvio, hay que señalarlo. Si alguien no logra ver la pantalla porque le estorba el cañón, se pone de tal manera que le estorba la visibilidad de PowerPoint, le decimos, oye, acomoda, nada más tener la precaución, dice, oye, tal vez no veas, o preguntarle, si logras ver la presentación, si dice que sí, ya la evaluadora no puede hacerte la observación porque tú tuviste la prevención y además está la declaración expresa, no bajo protesta, sí, ¿verdad? Pero la declaración expresa del participante de que no le está, de que sí tiene visibilidad sobre los materiales que estás presentando, ¿no? Y bueno, aquí obviamente una prevención que pueden tomar dentro de su PowerPoint es en cada momento que utilicen un material, o sea, si van a dar una lectura, si van a distribuir algún ejercicio, dentro de su PowerPoint señalar en las instrucciones de la actividad que se les entregará un material didáctico, ¿no? Recibirás del instructor una hoja con el problema, con el ejercicio, ¿no? Con lo que ustedes vayan a entregar, con el caso a resolver, con las preguntas detonadoras, lo que ustedes vayan a distribuir, pues señalarlo en el PowerPoint para que quede la evidencia de que están
pues haciendo el uso de los materiales didácticos que se están señalando en la planeación, ¿no? Bien, bueno, pues finalmente la actividad de cierre del curso, ¿no? Pues la actividad de cierre del curso, lo que dice el desempeño es que, bueno, evidentemente es al final del curso, se debe invitar a los capacitados a realizar el resumen general. Todos estos aspectos tienen que estar dentro de la actividad, ¿no? Es decir, y por lo tanto no sobra que se haga una diapositiva donde se vayan señalando cada una de las cosas, ¿no? El resumen general del curso, ¿no? Aunque dice que se debe invitar a los participantes, a los capacitados a realizar el resumen general, no pasa nada si ustedes traen su propio resumen, lo ponen y lo consultan, ¿no? Es decir, a ver, ¿están de acuerdo que este resumen refleja lo que vimos en el curso? Preguntando el logro de expectativas, discutiendo el logro o haber alcanzado los objetivos del curso y sugiriendo acciones para seguir aprendiendo o continuar con el aprendizaje. Estas son las actividades que el desempeño dice que deben incluir en el cierre del curso y debe ser con la participación del grupo, es decir, debe ser una actividad en la cual todo el grupo debe estar participando, ¿no? Y bueno, y formulando compromisos para aplicar lo aprendido, ¿no? Perdón, ya me pasé. Entonces, las recomendaciones que pues uno les haría para que su PowerPoint sea una evidencia de su desempeño y al mismo tiempo les sirva de acordeón para que no se les olvide que todo esto deben llevarlo a cabo es pues que presenten un resumen, que ahí mismo hagan las preguntas sobre el logro de las expectativas y del objetivo del curso, ¿sí? ¿Crees que tus expectativas sobre el curso se alcanzaron? ¿Crees que el objetivo se cumplió? Realizando compromisos, ¿no? O sea, bueno, más que realizando compromisos, lo que podrían poner en el PowerPoint es pues la pregunta de qué compromisos podemos asumir para aplicar lo aprendido y seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, evidentemente la aplicación de la técnica grupal de cierre, esta a diferencia, ¿no? Sí, bueno, a diferencia de lo que sería la técnica instruccional diálogo o discusión, la grupal sí es una actividad que supone el involucramiento de todo el grupo, aunque podríamos realizar parte del cierre pues con un debate, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos del curso, podríamos ahí aprovechar y decir, a ver, aquí voy a desarrollar una técnica solo para el cumplimiento de los objetivos del curso, una técnica diálogo-discusión, expongo el propósito de la técnica, doy las instrucciones, propongo la pregunta detonadora, separo a los equipos, bueno, doy las instrucciones, establezco las reglas, lo que dice el estándar que refiere al desempeño de esa técnica. Termino la técnica y debo continuar, por ejemplo, con lo que sigue, que es cuáles son los compromisos, y ahí sí, deshago los equipos y tengo que hacer una dinámica de participación con todo el grupo, ¿no? Una discusión que puede partir igualmente con una pregunta detonadora y a eso se refiere cuando dice aplicando la técnica grupal de cierre, que insisto, no es como la de diálogo-discusión. Cuando hablamos de grupal es sin equipos, es todo el grupo, ¿no? Bien, bueno, aquí finalmente tenemos la técnica, perdón, esta ya la acabo de decir, la técnica grupal de cierre. Perdón, es que es la continuación, ¿no? Bueno, perdón, es la misma, no, nada más que, bueno, aquí la diapositiva es un poco diferente, pero son los mismos elementos y, bueno, son las mismas recomendaciones, ¿no? Hay que desarrollar en la propuesta de la diapositiva los elementos del resumen, ¿no? Bueno, esto de la movilización de saberes no venía aquí, ¿no? Mejor me regreso a la diapositiva anterior para no generar confusión. Esta es la buena, ¿no? La que sigue me parece que era un borrador que no logramos eliminar. Y bueno, hasta aquí terminaríamos ya con las 6, bueno, con todos los, no solamente con las 6 actividades instruccionales, las 6 actividades instruccionales, ¿sí? Perdón, las 6 técnicas que tienen que desarrollar, 3 instruccionales y 3 grupales, sino también estaremos cubriendo lo que sería los elementos que tienen que ver con el desempeño del curso. Como ven,
El desempeño, igual que en el diseño del curso, pues lo que tenemos es mucha información, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no debemos olvidar hacer. Y por eso mi sugerencia, ahora a lo mejor ya les cobra más sentido, mi sugerencia de al principio es, pues bueno, en la medida que nosotros vayamos en nuestro material didáctico, en el PowerPoint que utilicemos para el curso, o si no utilizamos PowerPoint, en nuestro rotafolio o en las hojas de actividades que vayamos realizando, en la medida que nosotros vayamos generando evidencias adicionales al discurso, al desempeño, sobre que hemos realizado con los elementos que señalan cada uno de los desempeños que se van a evaluar, ¿no? Que es pues desarrollar la clase, pero valorando cómo hacemos la actividad instrucción expositiva, cómo hacemos la diálogo-discusión, cómo hacemos la de activación, bueno, cómo hacemos cada uno de los elementos, el encuadre, el cierre, etcétera, cómo hacemos cada una de estas cosas con los elementos del desempeño que se van señalando, y pues vamos nosotros asegurándonos, uno, que si llevamos el orden de nuestro material didáctico, sea que usemos PowerPoint o otras cosas, llevamos el orden y vamos nosotros haciendo nuestras anotaciones que nos permitan tener una guía de cada una de las cosas que hay que recordar hacer, la probabilidad de que se nos olvide va reduciéndose bastante y por lo tanto la probabilidad de no realizar algo que tiene impacto en la evaluación también se va reduciendo y entonces logramos un buen desempeño. En su momento, cuando hagamos la tutoría antes de la evaluación, también vamos a revisarles su material didáctico, les vamos a pedir, y yo lo prefiero, si hacen un PowerPoint se los voy a pedir para justamente hacerles recomendaciones de, bueno, aquí te vendría bien poner la pregunta, aquí te vendría bien poner esto, para que no se les vaya. Sé que algunas, insisto, ¿no? Que digan, no, pues es que eso no se me va a olvidar. ¿Cómo se me va a olvidar saludar? ¿No? Bueno, a mí me gustaría no dejar cabos sueltos, no arriesgarnos. Sé que son cosas mínimas, algunas, otras no tanto, pero preferiríamos que no dejemos cabos sueltos y pues entre más nos cubramos, ¿no? Además es evidencia, ¿no? El material de acto se anexa como evidencia y vamos siendo redundantes, que no tiene nada de malo, en que sí hicieron el desempeño, ¿no? Bien, entonces en este momento pues yo les preguntaría, y justo son las 9, hoy sí cumplimos, y eso que dimos el repaso inicial. Bueno, pero antes de irnos quisiera preguntar si tienen alguna observación, comentario adicional sobre el desempeño. Sé que es mucha información, les vamos a enviar el video para que pues, lo repasen y tal vez en la siguiente sesión empecemos con algunas preguntas, así como les preguntaba sobre su objetivo. Para que, pues, por lo menos en cuanto a los conceptos, pues queden lo más claro posibles, ¿no? Entonces, bien, pues si tienen preguntas, es el momento. Doctor, yo todavía tengo una, discúlpeme, a lo mejor me distraje. Respecto a, o sea que las técnicas, la expositiva, diálogo, discusión y ejecución demostración, no hay necesidad que las lleve a cabo en el desarrollo, la puedo llevar a cabo ya sea en el cierre o en el encuadre. El detalle es que las implemente en mis 2 horas, porque eso es lo que me rompe la cabeza de que digo, ay, todo eso y más la evaluación y todo y el encuadre en solo 2 horas. Entonces, sí, es así como entendí, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es decir, el estado de competencia señala que debes tener una actividad de cada una. Bueno, no una, por lo menos una. Podrías tener más, pero evidentemente, pues el reto también es hacerlo justamente un curso que dure aproximadamente 2 horas. Pero sí, efectivamente, sí. Digo, en la medida de lo posible, estas actividades, tal como las presenta el estándar, están pensadas para que se desarrollen en las actividades de aprendizaje, así en el desarrollo del curso o en el cuerpo de la sesión, que también se le llama, pero en este momento, ¿no? Pero si no encontraras dónde, así que digas, pues es que en mis temas, ¿dónde voy a meter una diálogo-discusión, por ejemplo, ¿no? O una demostración-ejecución? Digo, que a lo mejor es tu caso, ¿no? Tu caso son temas más de tipo conceptual, y digas, pues bueno, eso de demostración y ejecución
en dónde lo meto. Entonces, de todas maneras, la evaluadora en su guía de observación tiene una serie de ítems que le están refiriendo a la diálogo discusión y la tiene que evaluar. Y si no tiene con qué evaluarla, pues va a poner no presentada, ¿no? Entonces, la recomendación es que en otras actividades, ¿no? La incorpores, ¿no? En el, Ok. pero lo que quiero decir es que si se pudiera, si tú encuentras dentro del desarrollo del curso algún tema donde puedas aplicarla, pues sí se preferiría, ¿no? Claro. De Ok. todas maneras, lo revisamos en el momento que pues veamos tu propuesta de curso, que bueno, ya tiene, como dices, la 301 ya tienes el plan, ¿no? Pero pues en el momento que veamos bien cuál sería tu propuesta de material didáctico, etcétera, ahí en el PowerPoint vamos viendo dónde la vas a aplicar y pues ahí podemos ir como platicando cuál sería la mejor idea, justamente pensando en el acreditamiento del estándar, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. No agradezcas, Claudia, para servirte. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, ya me dijo Elizabeth que no tiene ninguna. Todo Este, bien, muchas gracias. Todo bien. Pues gracias. Entonces, bueno, nos estamos viendo entonces el día jueves, ¿no? Con la siguiente sesión, donde empezaremos, ¿no? El día de hoy, pues vimos bastantes cosas, además del repaso, pues nada más a manera de resumen quiero mencionarles que el día de hoy vimos, pues, cuál es la estrategia integral para el desarrollo de un proceso o de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Cómo se integran los tres momentos de capacitación, el inicio, el desarrollo y el cierre, a través de un ciclo, ¿no? Donde al final la persona construye un aprendizaje y que termina en la recapitulación, ¿no? Vimos también, pues, cuáles son las principales técnicas instruccionales que tienen que demostrar y cuáles serían las características para demostrarlas correctamente de acuerdo a lo que el estándar establece y también cuáles serían las recomendaciones dentro de su PowerPoint o material didáctico para que no olviden o de alguna manera tengan una guía de que les vaya recordando cuál es el desempeño esperado en cada una de las técnicas instruccionales, que en este caso son la instruccional expositiva, diálogo, discusión, demostrativa y las grupales, que son la de activación, la de integración y la de cierre, que es grupal, ¿no? Las otras son, cuando hablamos de técnicas de obviamente hay que diferenciar la técnica grupal de la técnica diálogo-discusión, porque la diálogo-discusión supone equipos que puedan establecer un debate entre ellos, mientras que la grupal debe considerar a todo el grupo, ¿no? Esa salvedad es importante para no confundirla, sobre todo en la actividad del cierre, que tiene que ser grupal. Si bien podríamos ahí meter algún momento donde tuviéramos una actividad diálogo-discusión, en general debemos cerrar con una actividad grupal. Bien, pues hecha este rápido y breve resumen, pues me despido, les deseo buenas noches y nos estamos viendo el día jueves con el siguiente tema y les pido que pues todo esto lo vayan reflexionando para que vayan avanzando por lo menos en su planeación y después en su material didáctico y vayamos también teniendo ya como más elementos para irles dando una retroalimentación valiosa. Bueno, pues buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego. Gracias Buenas a noches. ustedes. Hasta luego. Buenas noches.